Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi, temporada 1 completa, prólogo. Por Baidious de Wattpad. El mundo pensaría que una historia normal inicia con una calamidad antes de su inicio, pero en este punto la vida no es ni bien ni mal. La leyenda que plasmará esta parte del testamento de nuestro personaje es su llegada y cómo se volvió parte de una vida nueva en ese lugar al que iba. Su camino fue difícil porque se encontraba en su mundo natal, donde él se encontraba en una parte de un bosque era parte del pasado de él, donde un tipo de cabello rubio con una vestimenta de color naranja, que era un chándal de tonalidad de ambarino y con un matiz azul en la zona de los hombros y alrededor de la cintura un remolino blanco con una bola en la parte izquierda y el símbolo de la familia a la que pertenece, que era el clan de Konoha llamado Uzumaki. Ese logo estaría pegado a su chándal que estaba en la espalda de su chamarra. Aparte de que tenía en su cuello de la casaca una parte de ella iba en forma circular rodeando su manzana. La parte del cuello era alta de un pigmento blanco, los pantalones eran de un color ámbar y con una pequeña bolsa para guardar sus armas unido a su pierna derecha. En sus piernas estaba usando las típicas sandalias que usaban los ninjas en la época Sengoku, eran de color azul y en su cabeza llevaba puesto un protector en su frente atado desde su frente hasta la parte de nuca donde el nudo de la banda se encontraba bien puesto mostrando que el listón que tenía la banda era de color azul. En su buzo traía debajo de él en su dorso en una playera tipo camiseta de color negra y debajo de la camiseta coloración de negra azabache. Para después llevar abajo unas bermudas. Sus características físicas que se notaban más, serían 3 marcas de bigotes en ambas mejillas. El chico estaba peleando junto con él era un joven de 16 años que tenía una playera negra que tenía también unas mangas completamente partidas en un lado estaba la playera corta negra y en el final de la corta empezaba la playera roja y en sus antebrazos tenía un prenda rota por el enemigo al que se enfrentaban llevaba una sudadera corta en forma de ombliguera que era de color blanco y tenía unas rayas de color verde en sus hombros. Aparte de tener un cuello alto de color verde y unos pantalones cortos de color verde con bolsillos de color rojo y llevar unas botas de color negro en forma de sandalias al llegar a sus pies. Su cabello era similar al tipo de helado que ayudaba a pelear con su enemigo. Solo que llevaba un color más suave de rubio y unos ojos verde esmeralda. Aparte de eso en sus manos traía unos guantes rojos puestos. Pero también en su chamarra corta llevaba el símbolo del clan Uzumaki combinado con el del clan Aruno. Su banda la llevaba atada en su frente era de color rojo que le llegaba hasta su nuca que estaba atada con el logo de Konoha en el lienzo del protector Shinobi. Los que estaban ayudándole a ellos dos uno era un tipo con piel blanca, que era el maestro del joven que era un señor de cabello de color café y con una tonalidad oscura en su pelaje, sus ojos eran de color azul, que pueden ser confundidos por parecer al mismo mar. Lleva 4 colmillos muy crecidos en su boca como si fuera un vampiro, era similar a un miembro del clan Inuzuka de ese tiempo, pero se arreglaba eso con unas prendas que usaba que eran puras vendas en su cuerpo desde su pecho hasta su ombligo y hasta su espalda también hasta sus brazos y sus piernas junto con su entrepierna. Usando arriba de las vendas, una vestimenta que parecía de la época de la primera guerra Shinobi. Su protector en su cinturón cargado era similar al del primero Kage Hashirama Senju aparte de eso lleva una barba que rodea sus mejillas y también llegaba hasta sus patillas junto con un bigote que se juntaba con su barba creando una barba de candado, ambos eran de color café oscuro su vestimenta consiste en una playera o kimono roto de color negro y con unas partes de color café que eran rayas que estaban en la parte de su ropa, su cinturón con varios pergaminos en su cinturón, su mochila pequeña en su cinturón y un pergamino en su espalda que es del clan de los lobos del bosque Okami. Lleva una banda similar a la de Jiraiya que es una banda con el kanji de colmillo en el metal de la banda y en su cinturón, pero la del cinturón es una pequeña banda de círculo con un metal y con el mismo kanji. Aparte debajo de sus vendas de su cuerpo lleva varias heridas que fueron provocadas algunas por 2 personas que eran las que él espiaba normalmente como Jiraiya que eran la Sanin Tsunade y la descendiente de la Sanin que era Sakura Haruno. Junto con otras mujeres que lo atraparon al espiar a ellas desnudas en su casa y en las aguas termales, algunas son heridas de entrenamiento que llegan a verse poco en la espalda y en su pecho, como lo son rasguños, heridas que fueron suturadas en cada lugar, aparte de tener varias heridas cosidas en cada parte de su cuerpo, tener sangre ya echada a perder en las heridas, y heridas de su katana de que era una de tipo Nodachi o incluso heridas provocadas por enemigos que tuvo al ser Genin y al ser Jounin. El otro hombre era el maestro del otro chico, que era un tipo de altura bastante grande y comparado con el otro era como un poco más viejo que él.
con un pelo totalmente largo que llegaba hasta su cintura y piernas. Su color era totalmente blanco y sus ojos eran de color negro, su piel de color caucásico. En sus ojos llevaba unas rayas de color rojo, que eran muy largas acabando en su barbilla. Su vestuario era un atuendo verde y sobre él una manta de color rojo con 2 círculos amarillos y sandalias del mismo color rojo, pero en lugar de llevar la banda ninja de Konoha, el hombre lleva puesta la supuesta banda ninja del monte Miboku. Siempre carga en su espalda el pergamino de contrato con los sapos. En su protector tenía el kanji aceite, Abura, como símbolo del monte Miboku. El enemigo al que se enfrentaban ellos 4 era uno que tenía forma de alienígena. El marciano tenía el pelo creció largo, es de color azul grisáceo que era de un hombre alto, delgado, de constitución asténica, facciones remarcadas y mirada expresiva. Poseía la piel pálida. Al igual que otros miembros de su clan, Elite tenía unos cuernos marrones, adquirieron la apariencia de alas ensanchadas, con el cuerno derecho roto solo parcialmente formado. Sus 2 ojos evolucionaron a una forma de aviar diabólica. También tenía las típicas cejas recortadas como símbolo de nobleza. Llevaba un traje de manga larga de color claro con un delantal seccionado encima, junto con una faja. Sus extremidades se convirtieron en garras alargadas, y podía utilizar sus mangas andrajosas como alas mientras atacaba con sus pies con garras. Sus ojos se volvieron dorados mientras también manifestaba un Rinnegan dorados en su frente. Marcas negras asimétricas se extendieron sobre su rostro y piernas. Habló de manera siniestra y sádicamente señalando su garra que se vio salir de su túnica para mostrarse como el chico que estaba al lado suyo estaba cubierto por un manto naranja fuerte y con rojo oscuro. Ustedes pueden haberme intentado detener pero ya logré lo que quería ahora, con eso podré obtener al Kyuubi y sacarlo de Naruto, decía pero el otro chico estaba planeando usar un jutsu que le enseñó su maestro para desaparecerlo a él y con él. Haciendo que él muera y traiga consigo su muerte. Sabía que esto era lo que él debía hacer para proteger a él. Así que le pregunta a su maestro sobre eso. Maestro Aru, puedo usar el jutsu prohibido de los lobos para salvar a Naruto y a ustedes, pero sabe el costo, ¿verdad? Su maestro que era el barbón le estaba por negar usarlo al escucharlo porque era muy riesgoso y porque necesitaba mucha cantidad de chakra y gastarlo sería su muerte y podría ganarle al marciano, pero para eso debía transferirlo a un lugar donde el Rinnegan no es efectivo. El regresar en el tiempo o atravesar dimensiones, era una técnica que podría descomponer los átomos de ambos y del mundo en el que se ejecutó también, recrearlo pero de manera diferente. O sea, si hace eso su cuerpo vagará por dimensiones desconocidas e imposibles de usar el Mangekyo Sharingan con el Kamui o usar el Rinnegan. Jamás lo encontrarían porque aparte de eso su cuerpo sería completamente reconstruido, pero el marciano quedaría expuesto a mucha radiación dimensional provocando su muerte y del portador nada. Hazlo, pero sabes que cuando llegue el momento el encargado del pergamino te castigará. Con no volver a usar chakra jamás. Shinachiku será tu culpa todo desde ahora. Jirai ya no entendía así que cuando el chico usó los sellos de manos mencionó en voz alta un jutsu que era conocido por su manipulación de la realidad y tiempo. Para que cuando lo ejecute nada será como antes, sus recuerdos serán borrados en ese mundo, serán borrados de su mente. ¿Vas a dejar que tu alumno haga eso? El Sannin de los sapos pregunta eso a lo que el otro Sannin le responde ante esa pregunta y cuestionamiento. Si no se preocupe, los recuerdos de usted y de nosotros seguirán, solo que él se sacrificará y pondrá recuerdos diferentes y sucesos diferentes pasarán enfrente nuestro. Decía para luego el chico usar su jutsu y con él terminar de decir en voz alta gritando. Jutsu. Estilo del lobo. Mordida temporal del dios lobo. En el cielo estaba creándose una cara gigante de un lobo con un gran hocico que de él salió un gran colmillo que rodeaba toda la tierra comiéndola para luego verse como los únicos que fueron mandados lejos fueron enviados a otro plano donde no había escapatoria como ya se mencionó antes y los dos se estaban descomponiendo de sus átomos volviendo a su forma de materia que eran 2 formas de materia azul y una dorada que habló con el chico. Puede que me hayas vencido y hayas logrado encontrar la forma de vencerme, pero sabes que con lo que estás haciendo no lo salvaste, ¿verdad? Y tú estás condenado peor que yo. El círculo de materia se dispersa y muere explotando para después verse como el otro solo dice en voz tranquilo y feliz pero algo triste de lo que hizo, antes destruirse. Vaya, este es mi final, espero que con lo que hice para cambiar lo que él dijo antes no haya sido en vano y pueda irme en paz,
Cuando dijo en paz su materia explota y comienza a generar ese mundo nuevo para luego ser visto por el dios lobo que estaba impresionado. Puede que él haya desobedecido sus órdenes de nunca usar esa técnica y también que quedaría condenado a estar sin recuerdos de su mundo y también sobre todo él estaba tomando en cuenta esa decisión. Pero cuando recreó el mundo al momento que se fue pero diferente. Pudo ver que él tenía fe en esa cosa que hizo erróneamente, así que recompuso su cuerpo y le bendijo sin que él se diera cuenta con su cuerpo, que era igual al que tenía antes de regresar a su forma primaria y luego le dio la bendición más grande una criatura dentro suyo llamado Kilgarra, que era un emperador o rey de los dragones, de los grandes 5 dragones reyes, pero su poder era mayor por eso fue llamado dragón emperador dragón negro. Era un dragón maligno y celestial que podía detener a unos 2 dragones que siempre estaban en pleitos y él quería. También lo castigó con no tener chakra en ese mundo que estaría y ser el receptáculo de ese dragón, por mucho tiempo. Lo dejó ir volando por el espacio y abrió un portal donde lo dejó en una caña dormido y sin nada de recuerdos de lo que hizo en el pasado y de cómo hizo ese jutsu. Aparte de eso le inyectó sangre una antigua entidad de ese mundo al que lo envió en su torrente sanguíneo. Fin del capítulo. Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 1. Un chico se encontraba bien dormido en una cama donde él tenía un gran sueño junto con su ropa del día que pasó en su mundo solo no recordaba lo que había pasado días antes del viaje en el tiempo. Cuando al fin logró ver cómo era todo realmente fue cuando sus ojos se abrieron de en par, para notar cómo la luz del mismo sol le entraba en la ventana de donde él estaba acostado bien inconsciente, pero cuando despertó se intentó levantar de la cama pero sus pies no los podía mover bien, porque parecía que su cuerpo no le funcionaba a él y estaba completamente pegado a la cama. Cuando logró dar una vuelta con su espalda, gritó de dolor porque se había caído de su cama, esperaba que su madre y sus hermanos lo escucharan pero nadie lo escuchó. Intentó levantarse de la caída al suelo, primero intentó poner su pie derecho sobre el piso para sostener el peso en sus piernas, cuando lo logró era momento de poner el pie izquierdo sobre el piso, cuando lo intentó con ese pie se cayó, pero en su tercer intento lo logró con dificultad ya que parecía que su cuerpo no aguantaba su peso muscular, pero con su fuerza de voluntad logró levantarse del suelo. Cuando se dispuso a caminar se estaba tambaleando hasta tropezarse con su cama y caer otra vez, cuando se levantó otra vez haciendo lo mismo que hizo antes. Pudo caminar de manera delicada como cuando le enseñaba su mamá a sus hermanos cómo caminar, pero no podía saber cómo lo hacía ella por los recuerdos vagos de ella y de su familia. Así que él solo logró ver una ventana que tenía unas persianas cerradas y la ventana estaba cerrada, haciendo un calor que impresionaría a un demonio. Cuando notó el calor que hacía intentó hacer un jutsu con sus manos, pero no podía hacerlo con los sellos de manos. ¿Qué sucede porque no puedo hacer un jutsu? Él al ver que sus manos no reaccionaban a nada de él y no aparecía nada, estaba en shock porque su esperanza de no tener calor lo estaba decepcionando. Habló en voz alta preguntándose, porque no sabía qué pasaba con su chakra. El chico cuando con sus manos que buscaba controlarlas porque parecían de gelatina, que cuando logró usar su mano derecha en la ventana que tenía, recorrió la persiana con una cuerda de metal con bolas para seguidamente abrir la ventana con esa misma mano y notar que había muchos edificios diferentes y ver cómo el viento entraba en el cuarto, impresionado al punto de que no sabía dónde estaba buscando soluciones para eso en su cabeza, pero no había ninguna solución a ese problema. Pero cuando el sello de manos para liberarse de genjutsus, no logró ver un efecto así que su reacción fue cuando sintió como un pedazo de un árbol de cerezo llegó volando hasta su hombro, espantado no podía creer que se encontraba en un lugar que no era su casa cayó sin control de su cuerpo, pero cuando se recompuso, solo fue a su ventana a caminar a ver el lugar en el que estaba porque no recordaba que en Konoha hubiera carros y mucho menos, había edificios grandes que parecían creaciones del mismo Orochimaru o de los inventores de la aldea. Cuando estaba sosteniéndose de la ventana en la parte de la pared, para no caerse porque su fuerza física y peso era muy difícil por el hecho de que estaba muy fornido por tanto entrenamiento y su cuerpo le resultaba más pesado de lo que era cuando estaba ayer, era por no tener una cosa o algo le estaba afectando a él según él. Los primeros intentos fueron fuerza de voluntad, pero cuando se cayó en su última vez en el suelo no podía levantarse porque tuvo que darse a pensar en voz alta lo que pasaba. Esto no parece ser mi hogar, pero mi cuerpo no aguante el peso de lo que hice días antes y no parece que pueda usar chakra. Aparte no parece ser un genjutsu, si no el dolor no se sentiría tan real y saldría al sentirlo. Pero sigo aquí, o no es un genjutsu o algo pasó el día de ayer, él se quedó en el suelo acostado reflexionando de su situación de ahora, porque había cosas que él mismo desconocía.
Como que había objetos corriendo a grandes velocidades en la parte de abajo y estaba en un lugar muy alto con una ventana, pero sin ser una posada y tampoco era una casa, era algo como un árbol gigante, pero no encontraba las raíces, cuando detectó con sus ojos al verlo, que era que en el cielo estaba un objeto con forma de ave volando. Se impresionó más de lo debido. Todo eso pasó después que encontró una forma de levantarse y fue a agarrarse de una parte de la ventana que estaba abierta como si la estuviera cerrando, también con su cuerpo tembloroso, logró hacerlo, mantenerse era difícil pero al ver ese objeto volador en el cielo que no usaba chakra era difícil creerlo, solo que cuando vio todo el paisaje notó que también había personas, pero parecían muy pequeñas desde su vista. Él sosteniéndose de la ventana, se adentró caminando a sostenerse de la pared, pero al no haber algo donde sostenerse estable cayó, así que como oruga se dispuso a ir a la puerta. Cuando llegó, se levantó con complicación por su peso y por su fuerza que tenía, pero cuando veía todo venir al suelo, se agarró rápido del cerrojo de su puerta, sosteniéndose, casi lo estaba rompiendo por su fuerza, pero logró abrir su puerta, pero notó que en su chamarra tenía una llave que cuando la ingresó con su mano derecha, mientras la izquierda agarraba la puerta con dificultad, la llave la ingresó con la mano derecha en un agujero del cerrojo y la cerradura se movió por el impulso de llave y porque fue incrustada dentro para abrirse y de la puerta salir cayendo de boca el chico rubio que cuando notó que el suelo era gris y que había dos personas viéndolo y un señor de la tercera edad viéndolo con cara de que estaba loco de remate. Solo pudo notar que había una puerta en donde salió que era una puerta en su lado derecho y la otra de donde él había salido que era la de atrás, también notó que donde estaban esas dos personas era una puerta abajo donde había escaleras de tonalidad gris y arriba de la puerta de la derecha había escaleras que llevaban a una puerta y también otras que llevaban a otro piso. Cuando notó eso al ver el lugar donde estaba tirado en el piso y voltear hacia el techo y a las paredes, notando también que había un hueco donde entraba el aire y también tenía vista del lugar, estaba en medio de las escaleras de abajo, así que con la misma técnica que hizo antes, forzó a buscar que agarrar antes de caerse, pero notó al voltearse y ver en sus manos el cerrojo destruido, aparte de que lo dejó tirado cuando se levantó un poco más con dificultad, estuvo cerca de los barandales de agarro de uno de ellos sosteniéndose como un niño de 5 años, caminando para ir caminando despacio y con buena letra. Todo lo que caminó en las escaleras fue difícil porque tuvo que controlar sus pies al moverlos para que caminaran hacia abajo, su cuerpo no le respondía bien, así que cuando llegó a la parte del mirador supo que también aquí tenían varios edificios en la vista de este gran árbol gigante y era obvio que él estaba en un piso inferior su cuarto. Conforme bajaba con sus piernas y cuerpo que pesaba, dijo que usara pesas de 20 kg en cada brazo cuando tenía 10 años. Su cuerpo se hizo más inestable cuando estaba en la penúltima escalera, haciendo que él de nuevo volviera a caerse, pero esta vez logró detenerse antes de ver el suelo de las escaleras, se sostuvo con su mano derecha del barandal de la escalera que su cabeza y sus ojos miraban el suelo. Cuando se recompuso fue directo caminando despacio, bajando por las escaleras. Cuando llegó a la planta baja vio muchos de esos objetos que corrían a grandes velocidades sin chakra y mucha gente. No sabía dónde estaba y tampoco qué era este lugar, cuando notó saliendo caminando ya más normal sin dificultad, volteó a donde estaba el lugar donde descendió de las escaleras y decía departamento Suzu. No sabía por qué llevaban el kanji de Uzu y que era un departamento tampoco, porque los de su tiempo no eran de esa forma y mucho menos en forma vertical, eran más horizontales. Él estaba caminando por la calle de los departamentos, vio como un tipo vestido de azul y con cosas en su cintura en forma de kunais o shurikens, pero temía por su muerte cuando vio que le abrió una puerta y abrió una puerta gigante con un botón que de ella salió esos objetos veloces. El chico estaba confundido, solo reconoció al voltear a ver al señor de azul que amigable con él y que podía pasar por la puerta. Cuando pasó todo era nuevo, una calle con mucha gente que iba caminando y corriendo usando aparatos que estaban en su mano, había cosas que él no conocía y jamás habría visto en Konoha, este lugar era desconocido para él, lo estaban tratando como un trapo, moviéndolo de un lugar a otro sin el poder moverse, esa gente iba con prisa y otros tenían cosas más raras. Pero el joven dentro de lo que cabe no sabía dónde estaba y qué lugar era el que estaba ahora, así que decidió explorar notando que había un lugar que él conocía realmente y era un puesto de ramen, que su padre lo llevaba a él cuando tenía 11 años. Pero era igual de diferente, solo escuchó como una mesera que lo vio parado en la entrada viendo el local, le dio la bienvenida. Bienvenido a Ramen Ichirose.
¿En qué puedo servirle? Su japonés era diferente al que él hablaba, estaba hablando un japonés que era más moderno que el suyo. La bienvenida, no era muy fácil responderla, así que la joven y trajo al gerente, que era un señor de tercera edad, que estaba en la flor de su juventud con unos 60 años, y cuando le preguntó lo mismo pero un japonés más antiguo parecido al del chico, él respondió: un miso ramen de pollo picante con huevo y 3 piezas de camarón. Revisó su bolsillo al intentar pedir el ramen, pero no tenía cómo pagarlo porque el dinero parecía muy antiguo el que llevaba, y cuando se lo dio al señor solo se botó de la risa y la carcajada se escuchó por todo el restaurante que el chico no entendía qué pasaba y el señor de la tercera edad solo lo agarró del hombro y le dijo: ven chico. Veamos cómo te ayudo, ese dinero que tienes ya no vale mucho por aquí, así que te ofrezco un trabajo para que ganes dinero y me puedas pagar el ramen. Los clientes conocían la bondad del señor y también de que era muy amable con la gente, hasta sus empleados sabían que él era muy bondadoso con ellos, ofreciéndole trabajo a él. Solo dudó, pero cuando escuchó eso, solo asintió con su cara, sabiendo que eso le serviría, pero no sabía en qué, porque al ver que su dinero solo parecía más una broma y no valía nada, estaba en bancarrota él. ¿Usted, jovencito, va a la escuela? ¿Cuál es su nombre y apellido? El chico no sabía que hablaba con escuela, él estaba bastante confundido porque esa palabra le sonaba a la Academia Shinobi, pero que le preguntara su nombre, eso sí sabía responderlo, aunque solo le dijo en voz delicada y sin conocimiento de la escuela. También sabía que no podía responder que él ya vivía aquí, porque todo le resultaba nuevo para él. No, es mi primera vez por aquí. Mi nombre es Shinachiku. Su apellido él supuso que podría sonarle raro al señor, porque parecía no conocerlo, así que se ideó lo que hizo su maestro de tener otro apellido. El señor, al ver cómo se tardaba en responder su apellido, solo no se preocupó por eso, porque conocía que los jóvenes odiaban ser llamados por su apellido. No te preocupes por tu apellido, puedes decírmelo después. Shinakun. Mi nombre es Mamoru, pero ya me Mamo, yo seré tu jefe, así que esfuerces, Shinakun. Con eso de que no va a la escuela, mi secretaria le entregará sus papeles para ingresar a la escuela. Todos mis empleados jóvenes que no van a estudiar, si no estudian mínimo deben ir a la academia Kuo, pero tú eres diferente, chico, así que tú tranquilo, chico. A ti te inscribiré yo. Cuando siguió hablando le reveló su nombre y sin darle preocupaciones al joven, le dijo que no era necesario darle su apellido, porque él estaba encargado de ayudar a la gente, no quería papeles porque aquí iniciaba la gente y vivía una vida diferente. El chico no comprendía nada de eso, pero solo escuchaba cómo le hablaba y asentía a todo, pero vio y escuchaba cómo el tipo hablaba de papeles y se presentó como Mamo, él sería su jefe, aparte de que también le resonó la palabra de Kuo Academia en sus oídos. Él no sabía cómo agradecerle al señor por su trato, y los demás empleados estaban viendo como el chico de 17 años y el señor de 60 años estaban hablando de negocios, pero el chico parecía más una cabeza de dudas y confusión con lo que hablaba, estaba como globo, su cabeza daba muchas vueltas. Ambos estaban sentados en una mesa donde atendían a sus clientes. El señor solo con una seña de su mano la mesera le trajo unos papeles corriendo y los comenzó a rellenar de manera muy relajada y con los datos que le daba el chico. Todos los empleados solo estaban con una mueca de risa en sus bocas al ver al chico. Continuará, Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 2. Desconocido. El chico se encontraba a donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, su persona se encontraba algo intranquila y con cara de que esto parecía muy difícil decir que era algo del destino, era como si el tipo Mamo ya lo estuviera esperando o sabía que él vendría aquí sin él saberlo. Desconfiaba de él. Por alguna razón nadie te ofrece trabajo si no es por obtener algo a cambio. No le quiso preguntar el porqué del trabajo y de los papeles. Al señor le gustaba mucho ver la cara del joven, era tan llena de juventud y energía que solo tuvo que voltear a ver su local, que era un restaurante algo pequeño con 2 pisos y unas mesas al aire libre y unas adentro, junto con unas escaleras al inicio de la entrada en la mano derecha que llevaban a la segunda planta, donde se encontraba igual muchas mesas y sillas para comer. Cada vez que veía a gente tan joven él se encontraba encantado porque esas personas crecían y vivían una vida tan bella. Solo el señor le dijo en voz algo grave al chico sobre la razón por la que sus empleados son jóvenes y no adultos. Por la apariencia que tienes aparentas una edad de 17 años. Shinakun. Pero la razón por la que no pido información para contratar gente, es porque normalmente en empleos normales, es porque los jóvenes tienen más energía que alguien adulto y son más llamativos que contratar a un adulto. Aparte aquí apreciamos la poca experiencia y conforme al tiempo, van obteniendo más experiencia y subiendo de puesto.
Aunque es un restaurante pequeño de ramen, Shina, el lugar es cómodo porque los empleados son como una familia y tratan a los clientes como parte de ella, haciendo que se sentían en una zona de confianza y seguridad, sin miedo a que algo les vaya a pasar. Aparte de eso, nosotros estamos afiliados a la Academia Kuo por algunas razones de negocios y ayudamos al club de gastronomía siempre que podemos. Mamo le estaba explicando eso mientras lo volteaba a ver con una cara de orgullo y felicidad de la gente que lo rodeaba, y como estaban en un lugar que parecía ser creado como un paraíso para comer y sin sonidos que afectaran la comida de la gente. No tenían música y tampoco gente tocando, se encontraba un ambiente bastante relajado para los clientes, y con lo que hizo la explicación del por qué contrataba jóvenes y la razón de por qué no lo hacían con adultos, aunque Shina seguía desconfiando del señor porque era un buen argumento, casi como el señor Keuchi, que ayudó a su padre cuando era joven, ofreciéndole comida a veces sin pagar y otra vez pagando. Pero algo no cuadraba y era eso de que el tipo parecía buena persona, las mujeres empleadas del restaurante no parecían sentirse mal cuando él hablaba o que eran parte de algo maligno que fuera provocado en este local, lo deducía solo al voltear a ver a los empleados. Shina reconoció que el tipo era muy raro y muy servicial ante la solidaridad que le brindaba a él y a los otros empleados. Solo pudo mover su boca para hablar de forma que quedara claro lo que él entendió de manera contenta. Respondió ante eso que mencionó el señor, analizando antes lo dicho por Mamo. Vaya, es entendible, porque lo hace Mamo-sama. Pero puede decirme, ¿cómo va a llevar mis papeles si no conoce nada de mí? Aparte, es lógico lo que usted dice, alguien adulto no atrae a la gente, porque alguien más joven rinde mejor que una persona que está con preocupaciones mayores a la de alguien con un espíritu lleno de vigor. Es una ideología muy buena, Mamo-sama. Pero algo sigo sin comprender que menciono dos veces y no me cabe en la cabeza. Es cierto que tengo 17 años, no los aparento, los tengo realmente. Mamo solo estaba con una gran atención al escuchar y oír al joven Shina de cómo estaba conectando cada palabra que decía y también sobre que él estaba comprendiendo de manera clara lo que él estaba diciendo, y su conmoción de verlo en su entrada estaba bajando cuando escuchó lo de que su ideología era buena y cómo él iba a saber todo sobre sus papeles, pero solo no dijo nada. Y cuando estaba llena el registro de empleados y de alumnos, vio como el CURP y el RFC estaban ya puestos, cuando él ni los había escrito. Se le hizo muy curioso eso porque él no recordaba haberlos puesto en los papeles y muchos poner algunas cosas del registro de inscripción, que eran como fecha de nacimiento, como grupo sanguíneo. La estatura y peso del joven Shina. El hospital era uno privado, también que él no conocía. Sus padres en el este decía que estaban muertos y también había algo más raro que sonaría raro meterlo a la academia si él era el socio del director. Así que solo puso su nombre y apellido, sus datos también para que él sea el tutor. No podía dejar que le pasara algo al pobre chico, necesitaba de ayuda. Completó los demás datos del registro y solo le estaría por preguntar por su familia. Disculpe, joven Shina-kun. ¿Sus padres están vivos? ¿Tiene hermanos o hermanas? Shina no sabría qué decir porque esa pregunta lo sorprendió al punto de que casi responde una palabra que no era, pero cuando terminó de razonar bien lo que estaba por decir, sus recuerdos de su madre y padre estaban muy confusos y vagos. Él sí los recordaba, pero solo hasta sus 16 años, no recordaba el año después de eso. Así que solo asumió lo peor de sus padres y también de sus hermanos junto con hermanas. No, señor Mamo, no tengo padres, ellos fallecieron en un accidente. Lamentablemente mis hermanos murieron también en el accidente con mis padres. Eso responde su pregunta, Mamo-sama. Mamo estaba un poco triste por el pesar que el chico cargaba con la culpa de no poder estar para salvar a sus hermanos, solo podría ser solidario y ayudarle con ser su tutor político y dejar que haga su vida hasta que tenga la edad legal para mantenerse solo él. Bueno, dejando eso de lado, Shina, lamento su pérdida y podría decirle sobre que los papeles llegaran a la academia por correo. Espere, mientras en estos 2 días trabajando con nosotros y en el segundo día llegara a la recepción, el tercer día usted podrá venir a mi oficina, se encuentra en la planta del sótano, para que le dé su uniforme escolar. Pero debo decirle esto, no se meta en problemas, normalmente ha pasado que chicos se meten en problemas y terminan siendo usados como mensajeros. Usted manténgase a la distancia de esos problemas. El primer día de trabajo empieza mañana, su uniforme es este.
En el 4 día usted podrá ingresar a la escuela directo y no se meta en problemas antes de eso, se lo recomiendo. Shina estaba entendiendo todo eso y comprendiéndolo claramente al punto que cuando escuchó eso, aunque recordó que vio también una escalera de bajada que estaba prohibida solo para empleados, cuando entró, pero no le dio importancia, hasta que mencionó eso el señor Mamo junto con que le mencionó sobre que los papeles serán enviados el día que sigue y también le agregó los días que tendría que esperar la entrada a la escuela. El escuchar todo lo que decía era más confuso y le daba muy extrañeza porque todo parecía más incierto que cuando bajó de su cuarto por esas escaleras que eran del departamento. El oír decir la palabra uniforme de trabajo era conocida en Konoha, sí, pero no como se lo estaba entregando la mesera al señor Mamo y que se lo entregó como un mandil con el logo de un ramen y una gorra con el mismo símbolo. Aparte le repetía que no se metiera en problemas con la gente y tampoco dejó pasarlo de hablarle sobre violencia verbal. Sobre eso de mensajeros no le sonaba nada porque en su vida eso no existía. ¿Cómo era posible que las cosas fueran tan diferentes? Solo acepto de las de Mamo el uniforme, se lo llevo, y se puso a verlo fijamente con intriga de lo que le pasaba ahora a él. Mamo pensó que era angustia por su primer trabajo, le preguntó directamente sin miedo al preguntar y con curiosidad de por qué lo veía. ¿Shina-kun tiene dudas en algo más? Shina solo negó con la cabeza y moviéndola en forma horizontal con su cuello, él solo se encontraba incrédulo de lo que estaba viviendo él porque esta vida era casi como muy oscura para él. No tengo nada, Mamo-sama, solo me quedé distraído, pero mañana seguro vendré a trabajar sin duda alguna, señor Mamo. Solo se levantó de su silla. Mamo le siguió el ritmo levantándose al escuchar y mirar cómo el joven se levantaba, solo que cuando le dijo eso de manera seria y alegre, solo le dio ternura ver lo que estaba tan animado por el trabajo, para luego estrechar sus manos ambos, acercándose el uno al otro y extendiendo sus brazos. Estrechando sus manos para afirmar que fue un buen negocio, aunque cuando salió caminando al separarse y hacer una reverencia Shina ante la oferta aceptada de trabajo de Mamo, él se dispuso a irse a su departamento. En el camino se estaba poniendo a pensar y visualizando el cielo era mucho más bonito que el de su casa. La vista era como ver una pintura del mejor pintor donde cada matiz se juntaba y le daba una vibra de que este mundo era desconocido y muy incógnito, pero con un toque de familiar, que hacía que él se sentiría como en su casa. Antes de pararse en la otra parte de la puerta del restaurante, el mismo jefe fue cuestionado por un empleado que estaba con dudas de por qué darle la bienvenida y darle permiso de algo que muy pocos tienen, ya que recordó que lo vio y estaba muy dudoso de lo que estaba haciendo y con más nervios que una persona normal. El chico podía llegar a sentirse en su espacio cuando te acercabas a él, emociones como incertidumbre, curiosidad, miedo, tristeza, felicidad, asombro, culpa y mucha pero mucha angustia de que las cosas no salgan iguales, y sentimientos del chico eran más confusos que las emociones anteriores. ¿Te preguntas por qué lo escogí dentro de todos los que pasaban por la puerta? Mamo solo se dio una sonrisa con una mueca para mostrar en una imagen de una pintura que tenía de un amigo suyo que vivía alejado suyo, que se comunicaba con él por medio de ella. Él solo la veía en la pared que estaba enmarcada y puesta para que todos la vieran al entrar al restaurante. Él solo se puso esa mueca de nostalgia por lo del chico Shina. El chico me recuerda cuando yo era joven. Tiene algo que hará que la gente lo quiera y lo aprecie. Él no se da cuenta, pero tengo un buen presentimiento de él, decía viéndolo mientras estaba en la puerta disponiéndose a caminar para su departamento. Él lo veía, también los empleados notaba como su sonrisa era de diversión porque él sabía que el chico sería alguien grande y sería divertido verlo crecer. El chico solo ignoraba todo eso y luego continuando con lo que deje, el chico se fue directo caminando por acera mientras toda la gente pasaba al lado suyo, él ya controlaba más sus pasos, cuando llegó a un callejón y vio a un gordo ser golpeado por un joven fornido y unos flaco, él sabía que no debía meterse en eso, pero él quería meterse en eso, porque el chico no merecía ese trato aún teniendo ese problema. Él solo se metió diciendo en voz alta a ellos y gritando molesto y con disgusto a los que eran los abusones, que eran 3 contra 1, que era el chico con sobrepeso. Shina podría decirse que era algo guapo para las chicas, pero no al nivel de alguien como un Kiba. Déjenlo tranquilo. O se las verán conmigo. Los abusones solo se rieron de gozo, porque alguien tan débil al ver a Shina que tenía un cuerpo de alguien que no hacía ejercicio tan seguido, pero era mentira porque ellos no sabían que Shina su vida fue una tortura al hacer ejercicio y causando que se enojara más por subestimarlo, solo lo escucharon y el sujeto fornido fue hacia él caminando y cuando ya estaba cerca le tocó su hombro apretando su hombro con mucha fuerza.
¿No te gustaría que te dañara esa cara que tienes con un puñetazo en tu pobre rostro? Shina solo se mostró sonriente y algo con interés de que ver cómo le intentaba golpear, solo con su furia bien guardada, dijo en voz alta ante eso del sujeto que le tocaba su hombro con una fuerza descomunal. No creo que sea bueno que agarres mi hombro. Malnacido. Bellaco del mal. Recuerda, canalla, que yo te lo advertí. Él con su mano derecha mientras la izquierda estaba siendo sometida por el hombro, el chico Shina se había dejado que le siguiera sosteniendo el hombro para luego golpearlo en su cara con su puño de la derecha en forma de un derechazo que fue combinado con una patada en sus costillas que el sujeto no pudo ver antes de ser golpeado, terminando siendo lanzado contra la pared por la patada en forma de una patada a la derecha con su pierna que fue al estómago, que cuando su cuerpo se golpeó con la pared del callejón, su cerebro mandó la señal de que cayera inconsciente. El sujeto cayó inconsciente por la patada, apenas el puñetazo lo dañó, pero la patada lo dejó desmayado. Corra, no les pasara lo mismo que a él. El chico hablaba como un viejo, su japonés era de un viejo, pero cuando los miró el resentimiento a ellos se notó, porque volteaba la cara al ver ellos como dejar en co a su compañero, se lo llevaron cargando para irse corriendo con mucho miedo y también luego de eso el chico, que le teniendo la mano a la víctima para levantarlo de la golpiza que le estaban dando, no la quiso y se fue corriendo por miedo a él, porque nadie le había podido vencer a él y le daba miedo que el chico que salvo lo condene a hacer algo peor, como golpear a alguien. Yo solo trataba de ayudarte. Él miró cómo corría el chico, no entendía si le tenía miedo o estaba intentando huir de ellos. Pero se seguía preguntando por qué en este lugar la vida era más difícil que en su país natal. Porque solo trataba de ayudarte y ni un gracias, de verdad este lugar es muy desconocido. Creo que será bueno trabajar con Mamo-sama para entender mejor este lugar que no parece ser Konoha, continuará, Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 3. Nueva vida. El chico seguía caminando desde el segundo capítulo, que iba directo a su departamento, caminando sin prisas y con muchas conmociones de que no confiaran en él y que su vibra parecería como la de una persona normal según él. Nadie parece importarle lo que era lo que intentaba decir con sus acciones al intentar ayudar al chico que estaba siendo abusado por gente que era mucho más fuerte que él. Se quedó pensando el chico Uzumaki sobre qué hizo que le hiciera huir de él, que en esta parte el ambiente era tan cruel que forzaba a la gente a desconfiar de la gente que les ofrecería ayuda. Mientras seguía pensando en eso que le pasó después de ayudar al chico, cuando logró ver y escuchar como un gato estaba en un lugar algo alto y él solo pudo ofrecerle su ayuda con sus manos, que estaba en un muro sin poder saltar, el gato solo tomó la pauta con caminar con sus patas en su brazo derecho que estaba extendido para él, cuando notó que el gato le agarró cariño al punto de que él solo, lo llevó a su casa para darle algo de comer, a ver si tenía algo de comer para el animal en su departamento. Lo dejó acomodarse en sus brazos, cargándolo para llevarlo directo a su departamento, caminando para que cuando llegaron caminando subieron las escaleras de antes, ya era de noche, porque había pasado la mañana con ese problema de pararse y probar cómo mover su cuerpo, también que le ofrecieron un trabajo aunque no sabía por qué, pero con lo que mencionó el señor le quedó más claro que era por su benevolencia. Ese tipo de compasión era como la que su maestro hablaba de un código de samuráis, donde cada persona tiene diferentes valores entre 5 y otros más. Cuando llegaron a su departamento, él estaría entrando con su gato en sus brazos, siendo cargado por él y cuando con su mano derecha abrió su puerta vio que no tenía nada, y que su manija seguía rota por lo de la mañana. Así que solo con lo que quedó de ella la volvió a poner en su lugar y anotó en su mente que iba a comprar una manija para su puerta. El gato saltó a su cama, para quedarse sentado viendo lo que tomó una comida, que era solo comida de animales. Cuando logró dársela al animal, se dio cuenta de que la noche de este mundo también era muy bonita, al punto que los edificios no dejaban verla, pero era bonita dentro de lo que cabe los sonidos de cada animal intentando llamar a alguien. Eso lo atrajo a verlas y quedarse dormido, el gato solo se acomodó en su regazo durmiendo junto a él. En el día siguiente que despertó junto con que cuando miró al cielo, que también vio que al despertar y abrir sus ojos el gato nunca lo dejó, estaba junto a él dormido y cuando descubrió que se sintió como al dormir con alguien no había pasado desde que era pequeño. Le lastimaba mucho emocionalmente no poder estar con su familia, pero tampoco los recordaba y mucho sabía dónde estaban sus recuerdos se le estaban olvidando. Solo se levantó de su futón para ir directo a por su vestimenta de mesero que la dejó al lado del futón, viéndola desde donde estaba parado. Antes de pararse el animal se subió a su hombro desde su brazo y le lamió la cara en forma de amabilidad y de buenos días. Al final él se puso su ropa de trabajo, que era un pantalón negro, un mandil con el logo ya mencionado.
pero también debía darle un nombre a su compañero de cuarto. Vaya, me cuidaste esta noche, creo que mereces un nombre. Te llamaré Eligos. Shina estaba agradecido con su amigo, dándole algo de comer de lo que le quedó de comida al gato en su boquita y también a punto de darle un nombre, pero una voz le decía que lo llamara Eligos. Algo en él le decía eso, pero no sabía el qué, solo que cuando lo escuchó lo dijo en voz alta y se lo puso. El gato solo maulló en forma de que le gustaba. Cuando estaban listos los dos, Eligos y Shina se fueron directo a donde debían ir, que era ir a trabajar en el puesto de ramen. Llegando solo entró, le dio la reverencia al señor, que era su jefe, que estaba parado, dando la bienvenida a la clientela al local. Cuando llegó se aproximó a cambiarle de lugar, lo único que notó el señor Mamo fue que llegó temprano y que venía con ganas de trabajar, así que le dejó atender a los que iban llegando, pero notó que llevaba un gato en su hombro, solo fue hacia él y sonriéndole con un poco de ternura y encanto al ver eso. Parece que conseguiste un amigo, él puede acompañarte trabajando, nos hará tener más gente. ¿Cómo se llama el gato? Mamo le estaba haciendo plática mientras llegaban más clientes y en plena entrada ambos platicaban, pero cuando escuchó Shina que hablaba de un amigo, no sabía quién, pero recordó que Eligos estaba en su hombro y vino con él al trabajo, así que solo rió un poco. Él es Eligos, lo encontré en la calle y lo acogí como mi amigo. Mamo estaba contento por el chico, se estaba acostumbrando muy bien a su vida, una mascota le serviría para la pérdida de sus padres y sobrellevar esta vida que está teniendo en esta gran ciudad y con nuevas experiencias. Qué bueno, los dejo trabajar, muy pronto te avisaré lo de tu paga y también sobre una noticia para Eligos. Tocando su pequeña cara de Eligos y acariciándola, él estaba cerca del gato, para seguidamente decirles lo de antes, pero con una forma que sonaba algo feliz por el chico, y también avisarle de la paga del día, incluso sobre una idea que tenía para Eligos. Para que ronroneara el gato y el jefe se alejara, seguidamente iba llegando más gente, dentro de ellos estudiantes de la Academia Kuo que llevaban uniformes algo extraños. Shina pensaba que eran bastante raros. ¿Por qué? Porque alguien debería llevar uniformes a una academia, si en Konoha los niños iban sin uniformes y solo con su ropa habitual a la Academia Ninja. Era algo que no comprendía, así que cuando se encontró con eso, él solo les dio la bienvenida a los Guyo con su mano, para luego quedarse dándoles la guía hasta su mesa y darles su menú a cada uno. Después yéndose a atender a más clientes y seguir atendiendo a la gente que venga de la puerta. Con eso llegaron sus compañeros de trabajo y pudo ya no serle complejo el trabajo, porque antes era bien difícil ir de un lugar a otro. El punto de ahora era que Eligos estaba al cuidado de Mamo, lo dejó con Mamo porque estorbaba un poco cuando trabajaba y él lo cuidaba, le daba de comer, mientras él trabajaba su jefe jugaba con él y también Eligos disfrutaba mucho de eso. Aparte, Mamo parece haberle sacado una luz de su aparato con forma plana para luego no saber qué hizo con él y solo enfocarse en su trabajo atendiendo clientes. Sin percatarse de que varios empleados notaban cómo las chicas de la academia lo veían a él, como una persona que era un idol, pero dándole problemas porque le decían halagos y él se ponía muy extraño y con tartamudeos, porque no le gustaba que le hablaran de esa forma y lo ponía incómodo. Cada vez que pasaba de mesa en mesa, le pedían que el gato que estaba en sus aparatos planos se tomara una foto con ellos y era el gato que le entregó a su jefe. Ya se estaba haciendo popular su gato y lo volvió la mascota del restaurante. Era conocido como el gato Naruto porque Naruto significaba ramen. Obviamente todos los niños que iban con sus padres por sus cumpleaños le pedían a él traerlo y él obedeciéndolos lo llevaba y se tomaban la foto y lo regresaba con su jefe, algo tan contento porque su gato ya también tenía empleo, pero le pagaban mejor a su gato que a él. Porque cuando se dio cuenta que todos pagaban por ver al gato y también porque era muy buena y el servicio, solo se quedó pensando en eso y algo cansado porque esto era agotador. Cuando se tomó su tiempo de descanso, agarró su gato y comió junto con él. Él comía un plato de ramen y el gato ya había sido alimentado por Mamoru. La verdad era clara que cuando lo veían comer con su gato tampoco lo dejaban porque le pedían sacarle una foto, sea lo que sea eso, para él no le importaba y solo buscaba ayuda de sus compañeros y les dejaba tomarse la foto con su gato. Y así, cuando ya se había reunido más gente en la tarde después de haberse comido su ramen y lavado su plato, fue a hacer más horas extras en su trabajo, tomando en cuenta de que ahora necesitaba mucho dinero para alimentar a su gato y a él, también debía pagar la manija que rompió, comprando una nueva, aparte de pagar la renta, luz y agua junto con gas para que pudiera vivir mejor y poner bastantes cosas en su departamento como sillones, luces en el techo y también algo donde ver noticias, aunque a él le gustaba leer las revistas porque era más antiguo eso a estar sentado en un lugar viendo un objeto plano en vertical.
Shina mientras pensaba en todo lo que iba a pagar y trabajaba atendiendo clientes, notó la presencia de 3 jóvenes, pero no les dio importancia ya que solo los mandó con su compañero para después ir a llevar los platos de ramen a cada cliente en sus mesas. Mamo salió de su oficina y fue a la planta baja donde estaban todos haciendo su mejor esfuerzo trabajando notando que el mismo Shina trabajaba como nunca, aunque se tropezaba a veces eso se lo descontaría de su paga, pero estaba aprendiendo, su vida estaba cambiando bastante porque él sabía que sus padres murieron y esta nueva vida que tenía era casi como imposible para alguien que perdió a su familia. El gato estaba jugando en su oficina con una pelota, mientras él se encontraba viendo al chico, mostrando un gran respeto por él, porque significaba que en la escuela le iría bien y que podría cuidarse solo. Aunque notaba algo extraño en el gato que le hacía creer que no era un gato normal, o sea ambos eran personas extrañas y con un misterio del bueno y jugoso, pero debía esperar a que él decidiera contarle sobre su vida a él. Shina descansaba tomando una soda y luego volvió al trabajo, solo que estaba sintiéndose seguido por la mirada, pero era su jefe que lo estaba viendo, aunque no le gustaba esa sensación por alguna razón, eso le causaba incomodidad y muchas ganas de saber qué pensaba su jefe, sobre lo que estaba haciendo ahorita, cuando dejó de trabajar un rato y volvió a estar en el trabajo duro. Shina solo también se quedaba pensando en cómo sería esa escuela porque había muchos estudiantes y mucha gente vistiendo uniformes, no sabía qué tipo de gente se encontraría, pero si eran igual a la que estaba el día anterior él solo los odiaría por tratar mal a la gente de abajo suyo, él jamás se dio cuenta de que muchos estudiantes lo veían demasiado y que sus dudas eran muy intuidas por todos los empleados, aparte de que cada vez era un poco notable sus inconformidades al estar atendiendo a esos clientes, así que le cambiaron de sector al segundo piso, causando que sea mejor para él, porque en ese sector no se encontraban estudiantes y solo gente de familia o novios junto con novias. Él solo notó que ya era muy noche cuando estaba saliendo porque llevaba toda la tarde trabajando y cuando se di cuenta de eso, se fue al baño para hacer sus necesidades, pero notó que no había un agujero en el piso así que solo hizo en un aparato incrustado con tornillos en el piso, para luego irse caminando a su departamento, aunque no sabía qué era lo que tenía su jefe sobre su gato, fue por él y se lo llevó, solo se despidió con su mano, se fue con mascota a su casa, pasó antes a comprar en una tienda de segunda mano comida para animales y se fue a su departamento con prisas y con su uniforme guardado en la bolsa que le dio el jefe el primer día con su uniforme envuelto. Antes de acostarse le dio de comer a su mascota, se acostó porque estaba cansado, comió en el trabajo y el gato ya estaba preparado para dormir en el mismo lugar de su amo, acostándose a un lado de él en el futón, durmiendo junto a él en su cara. Continuará, Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 4. Noticias. El chico rubio se comenzaba a despertar, con sus ojos abriendo en par, se estaba despertando cuando notó que en su futón estaba en su regazo bien acostado y cuando lo vio acostado solo, vio como el animal le lamió la cara mostrando un poco de cariño a su amo. El chico solo se rió y lo agarró en sus manos para sostenerlo sobre él extendiendo sus manos. Y hablándole con cariño a su gato. Muy bien, gracias por despertarme, pero ya estaba despierto y recuerda que tenemos que trabajar, hay que prepararnos para este día. El higos, él se paró de su futón para luego su gato solo ver cómo lo bajaba de sus brazos y lo ponía en el suelo haciendo que sus patitas tocaran el suelo y su colita también. Cuando llegó al suelo fue a por su comida que había comprado ayer su dueño con unos 10 yenes que encontró tirados en la calle, pero necesitaba pagar las cosas. Poniéndose su traje de vendedor o mesero para que su gato y él estén listos, recordando que aún no ha podido mandar a arreglar la manija de la puerta y su departamento era un desorden sin cosas que tuvieran dentro los individuos del lugar. Ante todo eso ellos dos se fueron ya arreglados al restaurante que al llegar notaron algo extraño y con impresión Shina vio que el logo del restaurante había cambiado. Ahora el gato de Higos estaba con el plato de ramen agarrándolo y con su patita como si lo estuviera dando a los que vieran el logo del establecimiento para llamarlos a entrar. Aparte mucha gente lo estaba viendo con cara de que querían tocar a su gato porque era parte de la atracción a su local y aparte ya había afuera del lugar donde estaban las mesas de afuera, ya estaban unas mesas que fueron quitadas que estaban al aire libre, ahora en vez de mesas eran una torre donde los gatos suelen jugar pero este lugar solo estaba permitido al acceso del gato del local, eran juguetes de gato y una cerca estaba puesta para que el gato no escapara del establecimiento, los niños y adultos podrían ir a tomarse una foto con él, del ramen que era Naruto conocido en el local como Naruto.
El chico solo tuvo una sonrisa con una emoción de gracia porque su jefe ahora se había atinado al punto más fuerte y había hecho algo que ni él se esperaba, que su gato Eligos fuera famoso ahora. Pero notaba con su vista que mucha gente entraba y que los que estaban en las mesas de afuera que antes estaban en la derecha, rodeaban las mesas en lugar de juegos con el gato. Shina solo dejó a Eligos en ese lugar donde había comida y agua para él, para que jugara con los niños y con la gente. Entrando al local donde su jefe le dijo con una seña de mano que viniera extendiendo su mano para que fuera con él. Sobre unos temas que estarían nuevos en el establecimiento y en lo que necesitaba su ayuda era en ver si le podía tomar una foto para mandarla a la Academia Kuo. Shina, sabiendo que lo que le quería decir seguramente era de Eligos y sobre algo del restaurante, solo caminó hacia él y cuando se acercó ambos estaban al frente y fueron caminando a una mesa del local que estaba dentro donde se sentaron en la misma mesa donde lo contrató antes el mismo Mamo. El día anteayer estaba recordando que le dijo que la plática era muy larga. Cuando llegaron a la mesa se sentaron y se pusieron a dialogar. Feliz el señor Mamo le estaba por decir las noticias de lo que había pasado en el restaurante y en lo de la escuela. Así que comenzó la plática preguntando lo que él encontró al llegar al trabajo. Seguro tendrás muchas dudas. Shina-kun, ¿cómo por qué tu gato está en el logo de la entrada? ¿Y por qué el local es un poco más grande en la parte de afuera que adentro? Shina estaba escuchando y oyendo cómo le preguntaba, afirmando que tenía dudas. Era cierto porque en ningún momento Mamo le avisó sobre que Eligos sería el gato del restaurante o la mascota del restaurante, pero cuando escuchó esa pregunta de por qué el local era más grande afuera que adentro, sí le surgió esa extrañeza a él. Solo pudo responder muy curioso de lo que Mamo mencionaba. Pues me lo preguntaba, pero cuando noté eso de que era una forma de llamar clientes, todo fue claro y lo del local debe de ser para que mi gato se sentiría más libre. Shina solo respondía con mucha curiosidad porque afirmaba que posiblemente era para llamar a clientes y también era porque el local debía volverse más grande, era para que el gato fuera más libre en un espacio y pudiera jugar con los niños. Mamo solo le mencionó las razones, y que el chico estaba consciente y no errado en lo que era su conclusión. Vaya, supiste de eso y atinaste a dónde era. En realidad es por eso y porque los gatos les gusta a los jóvenes de tu edad. Si es por eso, exactamente por eso como lo supiste Shina-kun, Mamo solo se estaba poniendo y que se había dado cuenta de que en realidad los gatos estaban siendo muy populares por los chicos de la edad de Shina, que estaba luego riéndose de manera sensata porque ocultaba que en realidad lo de poner ese lugar extendido, que era de la parte de afuera que era grande, por atrapar a la gente con que quiera ir a jugar con el gato de Shina. De verdad Mamo-sama, usted es el más inteligente de todos los de aquí. Por eso es nuestro jefe. Mamo era visto por Shina como un tipo con una gran admiración que tenía por él y que ocultaba lo que era la verdad, de que el momento era bueno y cuando se encontraba con la superioridad en sus ojos, porque le gustaba eso de sonar como una persona muy superior a su empleado. Mamo se acordó que la cosa por la que hablaba con él era ese tema de tener una mascota en el restaurante. Siguiendo eso pudo notarlo porque el tema se desvió bastante. El otro tema, es que ya envié a mi recepcionista, con tus papeles de la escuela que es la Academia Kuo, que te la mencioné varias veces. Ya me entregaron lo que era la respuesta, decía que tienes hasta el cuarto día que te prepare tus útiles y tu mochila junto con tu comida. Pero antes de que vayas necesitaré que esperes hasta pasado mañana para que llegue tu foto a la recepción de la academia. Mamo le estaba avisando que ya tenía sus respuestas del mismo instituto, que los papeles que envió fueron a la Kuo, que le entregaron la respuesta que ya había comprado sus útiles. Shina solo estaba feliz porque al fin podría ingresar a la Kuo esa. Solo le quedaban muy pocos días para ingresar en la academia. Pero no debía mostrarlo, así que actuó como normalmente actuaba trabajando. Pero sin darse cuenta el jefe Mamo le había tomado una foto con su aparato de plano de su mano. Bueno, entonces ¿qué hago? Ya lo envió y entonces, pero también me compro mis útiles. No tenía que ser tan amable conmigo, sabe que yo podría comprarlos. Solo se quedó anudado por el resplandor de ese aparato que tomó una foto mientras estaba hablando y agradeciendo lo de los útiles y su mochila también, que estaba muy tartamudo el condenado Shina. Señor Mamo solo envió la foto al chat de los tutores que lo había agregado y luego solo se quedó esperando decirle algo ante esas palabras que dijo su empleado.
No te preocupes, tú has trabajado mucho desde que antier te contraté, era lo mínimo que podía hacer por ti, ya que pudiste hacer que tu gato nos diera el impulso que necesitábamos. Mamo solo se había quedado tranquilo y quitándole las preocupaciones a su empleado porque estaba preocupado de cómo pagarle lo que hizo por él y no tenía dinero, así que Shina solo sonrió un poco y se quedó algo incómodo porque le pagaron algo que él no había pedido. Mamo tal vez que exageró con todo lo que hizo, pero Shina ya estaba feliz de eso, aunque su gato estaba más contento porque tenía su propio reino en la parte de afuera y que también estaba contento Mamo porque el impulso que necesitaba su restaurante de ramen fue conseguido con esos dos. Ok, Mamo-sama, pero voy a trabajar horas extras por lo que hizo por mi señor. Mamo asintió y ambos se pararon y se fueron por sus caminos, Mamo a la oficina que estaba en el sótano y el mismo Shina se quedó atendiendo gente, ambos trabajaban como nunca, haciendo que el mismo lugar fuera más cómodo y cada vez que le pedían tomarle fotos a Eligos, él no sabía qué hacer así que llamaba ayuda de sus compañeros porque no sabía usar esa tecnología avanzada y mucho menos quería tener que ver con eso, aún así agarró una revista que estaba en una estantería del puesto y se puso a leer porque necesitaba entretenerse en su tiempo libre, pero no encontraba que podría llenarlo de júbilo, hasta que se le ocurrió una forma de atender a los clientes, pero luego la eliminó porque era pésima para él y su trabajo. Él trabajaba en el primer piso porque no le gustaba ayudar a la gente, con tomarse fotos le causaba muchos problemas mentales y entre cosas, él no sabía el uso de esas cosas. Su mayor reto en ese piso fue que debía atender a la gente de arriba hacia abajo, bajar las escaleras, llevar a la gente al segundo piso y luego subir con su comida y sus refrescos. Era costoso porque necesitaba mucho esfuerzo al punto que cuando era su hora de comida, tomaba mucha agua natural porque necesitaba energías para seguir caminando de arriba a abajo. Él jamás creería que estuviera trabajando por un sueldo que ni su padre, trabajó en su tiempo por ese sueldo, pero recordaba cosas bonitas de comer como que cada vez que lo llevaba él le criticaba porque no picaba y ahora solo se dio cuenta que su padre quería pasar tiempo con él. El problema vino cuando Shina se dio cuenta que varios estudiantes estaban subiendo causando que su timidez volviera y su modo inexperto en tecnología avanzada estuviera al 100% porque le pedían muchas fotos las chicas de una escuela que no conocía y le provocaba problemas, ya que no sabía usar la cámara que llevaban y mucho sabía que tenía que tomarse fotos con los clientes. Solo que cuando se fueron se quedó tranquilo y luego llegaron los tres tipos de la otra vez recordando que por ellos casi rompe un plato, haciendo que tuviera que atender a otros por evitarlos, porque eran un problema esos tres. Le causaban más problemas que bien, necesitaba paciencia y para eso decidió solo quedarse en el primer piso, para su cena, porque ya era la hora de su cena y necesitaba cenar con su gato para que ambos se fueran directo a su casa a dormir y esperar al día de mañana, por más cosas del trabajo con Mamo-sama. Ambos cenaron juntos, porque él fue a la planta baja por su gato y se lo llevó cargando de la parte de donde estaba jugando para llevarlo a comer con él. Cuando subieron juntos a comer, Shina se estaba comiendo un rico plato de miso ramen, mientras su gato se estaba comiendo las bolitas del ramen que Shina dejaba porque le parecían gustar y recordó que su padre también le gustaban y su nombre se debía a esas bolitas. Terminando de comer ambos, se dispusieron a lavarse las manos y irse. Habían estado toda la tarde trabajando y necesitaban irse porque su tiempo de trabajo ya había terminado así que ambos se fueron después de eso bajaron las escaleras y se fueron caminando a su casa. Despidiéndose antes de su jefe y sus compañeros. Cuando llegaron a su casa o departamento ambos se acercaron a lo que era su futón y se pusieron a dormir, hasta el día siguiente, pero antes Shina se quitó su ropa de trabajo y se fue a dormir con su gato que durmió en su regazo otra vez. Continuará, Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 5. Reflexión. El chico Shina se encontraba muy tranquilo durmiendo porque sabía que los próximos días serán más agotadores, así que se levantó hizo su rutina de siempre levantarse e ir a darle de comer a su gato. Luego se puso su ropa de trabajo para irse caminando y bajando las escaleras de su depa, cuando llegó a la parte de abajo se quedó pensando en voz alta. ¿Qué se supone que haré en este lugar? Porque más que un lugar parece un mundo. El chico estaba muy pensativo, se había levantado muy pensativo y con eso que cuando dijo eso en voz alta su gato que estaba en su hombro, solo le lamió su cachete para tranquilizarlo. Pero cuando estaba más cerca de la puerta de salida de los departamentos, solo le respondió a su gato con un cara más serena.
No te preocupes, Eligos, solo fue algo que llegó, porque yo no soy de este lugar y no sé cuál es mi motivo para ser o quién soy aquí. Eligos solo maulló en su hombro, para seguidamente querer que lo acaricie, haciendo que Shina solo lo acariciaría y fuera directo caminando hacia la puerta, siendo abierta por el guardia que cuidaba la puerta del garaje de cada carro de los departamentos. Se dispusieron ambos a caminar directo a la parte del trabajo, mientras el mismo Shina seguía con muchas dudas y muchas cosas que rodaban en su cabeza. Al verse que podría ser algo sin importancia, solo entró en la puerta del restaurante, pero antes de entrar vio como su jefe estaba hablando por teléfono. Muy bien, esperaré noticias de ti, nos vemos después, sabes que eres bienvenido cuando quieras. Y él está bien, lo estoy cuidando como lo prometí. Mamo estaba hablando por teléfono con alguien que al parecer le tenía mucha confianza y aparte había dicho sobre que era bienvenido cuando quisiera, pero también que estaba cuidando a alguien, que no sabía Shina quién era o los otros porque parecía ser alguien importante. Solo después de ver eso él notó como su jefe se fue directo adentro del local, sin notar que había llegado su mejor empleado al restaurante y pasó por la puerta. Cuando lo escuchó pasar a su empleado, fue en ese momento que había notado su llegada al restaurante. El gato solo saltó cuando estaba entrando Shina donde era su sala de juegos y fue corriendo a su reino de gatos, donde reinaba con mucho gusto y placer. Cuando entró Shina al restaurante fue bienvenido por su jefe con su mano derecha saludándolo y con la otra le decía que en la noche fuera con él a donde era la parte del sótano porque le iba algo importante al joven. Al llegar a las escaleras los dos caminaron hasta llegar a la oficina, bajando las escaleras y también caminaron un poco más hasta acercarse a las oficinas de empleados y las oficinas de líderes de ventas y líderes de mercadotecnia, donde se encontraba la oficina del jefe de ellos que era el gerente, estaba del lado de en medio de esas dos, que estaba viendo a las oficinas de los empleados, que estaban enfrente y a los lados las ya mencionadas. Shina vio cómo abrió la puerta el mismo Mamo con su llave la oficina de él, y se metieron dentro caminando al punto de que cuando estaban dentro ambos se sentaron en una silla y Mamo al frente de él en su silla de oficina junto con que en medio de ellas los dividía un escritorio y la silla de Shina que estaba sentado en ella. Mamo solo sacó algo de encima de su escritorio que estaba en una bolsa donde se veía un uniforme escolar de talla de adolescente de 16 años, cuando lo agarró con sus manos, solo dijo en voz un poco aguda y grave con un tono muy serio para darle la noticia a su empleado. Shina, este es tu uniforme, espero que no lo dañes, aparte de que muy pronto entrarás a la escuela, solo queda un día y ya tendrán tus papeles completos con la foto que le envié y tus cosas para la escuela, tenlas. Recuerda que debes esforzarte, tu sueldo aquí y las calificaciones estarán ligados ambos, o sea si bajas tus calificaciones yo bajo tu pago de semanal. Shina estaba captando todo, porque cuando recibió en sus manos el uniforme y también escuchando como sus papeles estaban incompletos, solo les falta la foto que envió Mamo a la recepción y también sus cosas las agarró, eran útiles y una mochila no tan buena, pero era algo que podría usar para estudiar sin importarle mucho si era popular por sus cosas o no. Solo que estaba temblando de miedo porque si bajaba sus calificación no tendría para pagar sus necesidades básicas y mucho menos su departamento. Así que solo dijo en voz algo preocupada solo lo que era su promesa para hacer su esfuerzo en la escuela. Si Mamo-sama, haré mi mejor esfuerzo, para que pueda seguir con el sueldo que tengo ahora, esperaré ese día con muchas ansias para poder estar en esa escuela que usted dice. Mamo-sama. Por cierto, hace rato estaba hablando con alguien. ¿Quién era él? ¿Mencionó cuidar a alguien? Mamo solo estaba intrigado que le escucharon hablar con su amigo de la infancia y con que también veía que su empleado estaba muy emocionado porque iba a ingresar a la escuela, solo vio cómo le bajó los ánimos por decirle que sus calificaciones iban a estar conectados con su pago de semana. Shina solo escucharía lo que diría su jefe, que estaba por hablarle sobre quién era con el que hablaba. Nadie que tenga tanta importancia, era un viejo amigo de niños, le hablaba porque me encargo cuidar el local ya que es suyo. No tienes que preocuparte por Anda, él solo está de viaje y se la pasa muy ocupado con su trabajo en el extranjero. Si esa es la única duda puedes volver al trabajo, aunque recomiendo que dejes tus cosas aquí para que no tengas problemas después. Con atender a los clientes y cargar tus cosas, Mamo-sama estaba con algo en claro y era que mentirle sobre su amigo era lo mejor. Aún no sabía si era de confianza el chico y mucho sabía si era capaz de cumplir sus expectativas, aunque había demostrado cosas por las cuales ponerlo como empleado del mes, pero no para confiarle en esto, viendo quién podría usar esa información en contra suya. Cuando escuchó cómo su alumno asintió, solo vio cómo hizo la reverencia demostrándole respeto. Para irse directo a donde era su trabajo que era el segundo piso.
Cuando llegó notó que solo se tardó unas horas, hablando con su jefe por el reloj de la pared, y también se dio cuenta que en la mesa de arriba estaban los problemáticos tres tipos que odiaba atender. Bueno, le tocaba atenderlos, así que fue a ellos para atenderlos. Habían llegado temprano a comer. Los miró a sus rostros horribles, uno era tan problemático como los otros dos. Sus apariencias eran casi de unos chicos perversos, solo por mencionar a uno que era deforme en la parte de sus orejas. Su cabello era un tipo rapado y corto de una tonalidad azul grisácea y unas cejas caídas gruesas. Su uniforme del colegio que iba estaba descorchado en la parte del blazer. Sus ojos eran de color negro. Por mencionar a él, le daba asco verlo a la cara porque parecía un pervertido como el viejo de su maestro que se la pasaba en las aguas termales intentando ver los pechos de su madre. El otro tipo, aunque dudaba mucho que fuera un pervertido, los lentes hacían que lo fuera, por su forma de actuar de él. Su apariencia era tal que su pelo parecía tener un color castaño oscuro hasta los hombros, le llegaba su cabello y con unas cejas finas y negras, y con esos anteojos que hacía que si fuera el pervertido que decía Shina. Sus lentes eran cuadrados sin montura, que brillaban cuando él veía a las meseras del local, por eso mandaban chicos a atenderlos. Shina sabía que ese tipo tenía una altura promedio y una constitución ligeramente atlética. Cualquiera podría vencerlo en un combate, incluso él. El tipo vestía el uniforme de los chicos, que era casi el mismo que el suyo y el del otro chico, que llevaba la chaqueta con una matiz negra con detalles en color blanco, una camisa de vestir con una cinta pigmentos negros y pantalones de color negros con un par de mocasines marrones. El otro chico, aunque no parecía un pervertido, Shina le caía mal porque apoyaba las ideas sucias de esos dos, y un día casi lo bota del establecimiento por intentar ver a una de las meseras, pero imaginándola sin ropa, de verdad era un depravado. El tipo llevaba una altura igual al otro con un cuerpo similar al otro chico de lentes. El tipo era de pelo corto castaño con varios flequillos que cubren parcialmente sus cejas y dos extensiones de cabello que cuelgan paralelamente a su nuca. La ropa que usaba era una chaqueta de color negro encima de una camisa de manga larga blanca, con unos reflejos negros con un lazo negro en el cuello, pantalones negros a juego y zapatos de vestir cafés. Abajo de la camisa lleva una playera roja y lleva zapatillas de deporte blancas y azules en lugar de zapatos de vestir. Usando los modelos de verano e invierno según el calendario escolar en el que se encuentra. Shina solo vio que el tipo llevaba el uniforme desabrochado en cada parte viéndole las playeras roja y también con su libreta lista para tomarles la orden al trío de pervertidos. Muy bien, ustedes tres que van a pedir que les traiga de comer. El chico que estaba rapado respondió con un poco de sorpresa porque no los atendía una mujer y en vez el que los atendía era un tipo que les hablaba como si fueran una escoria del mundo. Yo pediré mi ramen con mi refresco de manzana, ¿y tu motooma? El chico pelón le pidió eso de comida a su mesero, pero también mencionando a su amigo, que era el de pelo castaño caído. Que ahora lo identificaba mejor con el nombre de Motooma. El tipo que se llamaba Motooma respondió de manera muy lógica y sensata como un tipo con lentes y inteligente del colegio. Yo quiero el ramen normal extra picante. Mi refresco será uno de limón. Matsuda, eso pediré yo. Pero falta Issei. Issei solo estaba pensando en muchas cosas y ninguna mientras veía al cielo, porque no sabía qué pedir. Como le habían invitado a comer con ellos era raro, porque sabría qué pedir y con eso de que su vida estaba tan normal que le estaba aburriendo. Necesitaba ver unos pechos para sentirse mejor, pero con el mesero viéndolos era imposible para ellos verlos. Solo alzó un poco la voz para pedir algo de comer. Yo quisiera el ramen miso. Con el mismo refresco que mi amigo Matsuda, Shina anotaba en su hoja las peticiones de cada comida de ellos tres y se fue a por ellas, dejándoles algo en claro que era su nombre para que supieran cómo llamarle si tenían problemas con su comida. Mi nombre es Shinachiku. Es un gusto, porque yo seré su mesero este día, así que disfruten su día en el mejor restaurante de ramen. Él se fue a por la comida de ellos y cuando ya la tenían preparada, les subió sus refrescos y su comida, para luego dejarles comer a gusto sin escuchar lo que decían porque no le importaba. Cuando ellos se pusieron a comer, había pasado la mañana y ellos se fueron a la escuela porque eran las 12 a.m. y se les había olvidado ir a la escuela, para luego irse pagando la cuenta. Shina solo sabía que esos tres eran un problema porque dejaron sucio el lugar donde se sentaron y comieron. Después de limpiarlo se quedó comiendo su cena porque no había comido su desayuno, ni su comida porque estaba trabajando como nunca, hasta que fue la noche y le tocó irse con su gato que ya estaba alimentado. Se lo llevó de la isla de gatos y se fue al sótano por sus cosas escolares, agradeciendo a su jefe por cuidarlas con una reverencia y yéndose a su departamento a dormir.
Cuando ya estaban en él, se fue directo al futón a descansar porque el cansancio era grande ahora sí. Su gato lo notó y se acostó con él en su cama, durmiendo juntos y esperando hasta el día siguiente. Continuará. Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 6. Espías. El chico Shina se encontraba despertando de su largo día de trabajo de ayer. Lo que pasó fue que tuvo sueños extraños desde los días anteriores. Cuando se despertó solo se quedó metido en ir a hacer sus cosas ya que hoy era día de paga. Shina solo se puso su uniforme de trabajo y se dispuso a ir al trabajo, pero antes se llevó a su gato en sus hombros. Sabía que su gato actuaba algo extraño en estos días, pero no le importaba mucho porque cuando se dispuso a ir a donde estaba su trabajo, sintió como si alguien le viera desde la calle por la que iba con su mascota. Estaba sintiendo eso de ser visto por alguien, pero cuando no había nadie siguiéndole a él o a su gato. El punto de eso, era que algo que no sabía quién era lo estaba vigilando a él, sin saberlo. Cuando volteó a ver quién le espiaba porque se sentía incómodo no había nadie, y solo se quedó más tranquilo cuando se fue directo al restaurante donde se propuso trabajar con toda su energía. Cuando entró, saludó a su jefe con muchas ganas de trabajar. Aunque fue caminando hacia él y cuando estaba enfrente de él, le dijo en voz baja y muy indiscreta. Siento que alguien me ha estado siguiendo desde que llegué, pero no sé quién es. Mamoru sabía que ellos ya habían notado la presencia de él aquí, por eso de que lo persiguieran en estos momentos, porque también estaban persiguiendo a otro tipo para averiguar más sobre ellos dos. Pero no era bueno mencionarle nada aún porque desconocía del tema y mucho menos sobre que ese no era su trabajo. El trabajo de él era vigilarlo desde que era un humano, junto con atender su puesto de ramen. También debía vigilar al gato porque no le brindaban mucha confianza a su gato porque el encontrarlo en la calle, parece más una coincidencia que algo que pudo pasarle a cualquiera. Tenía que mentirle al joven porque sabía que esta información valía más que el mismo restaurante. No te preocupes, eran tus compañeros que necesitaban fotos de tu gato con muy buenas tomas, pero no hay que preocuparse, no era nadie importante. Shina se tomó eso más tranquilo, aunque su jefe le iba a preguntar otra cosa porque iba a hacer cuando llegara a la academia. Pero espero a ver la reacción de su empleado por necesitaba saber si estaba bien, si con eso lo tranquilizaba un poco con lo que acaba de decir. Gracias, pero no haga eso que se siente muy incómodo y me siento como acosado. Mamo solo se quedaría más callado porque reconocía el hecho de que ellos ya estaban enterados del joven Shina y no podría hacer mucho si esto se le va de las manos a él. Así que solo asintió en señal de que entendía eso. Creo que lo entiendo, no volverá a suceder Shina-kun, pero si sucede algo que le cause problemas no dude en avisarme y le ayudaré. Aparte de decidir cómo será su camino en la academia. No vaya del lado de los pervertidos que siempre vienen, asintió el joven Shina, pero Mamo estaba con algo en claro y decidió irse a hablar por teléfono a la parte de afuera, pero mejor tomó la decisión de ir a su oficina. Bajando las escaleras fue hasta ella y con seguro, cerró la puerta y se puso a hablar por teléfono. Shina fue a dejar a su gato en la isla de los gatos para que jugara con los niños y comiera algo de comida, también haciendo su excremento en el arenero de gatos. Ya es tarde, ya saben de él. Pero no saben que él está bajo mi protección. Dime qué puedo hacer para ayudarlo. Mamo hablaba con el que era su amigo de la infancia por teléfono, pero él negaba con sus palabras que no podía hacer nada por salvarlo. Era claro que su poder era menor al de ellos. Déjaselo a ella, le informará a alguien para que lo ayude. Desde allí no puedo hacer mucho, porque el chico ya firmó su destino al dejar que lo siguieran. Mamo entendía que su amigo se refería a esa mujer de la cual actuaba más como una niña que como una mujer, le enfadaba que no pudiera hacer nada por él, estaba en su protección y no podría salvarlo aunque quisiera. Recordaba mucho a esa mujer, pero necesitaba algo más que ella así que cortó la llamada, sabiendo que no podría ayudar al joven Shina. Rayos, debo hacer algo aunque ella es poderosa. Creo que será mejor guardar mis fuerzas para proteger al joven. Mamo sí que estaba muy preocupado por el chico Uzumaki, así que cuando tuvo la idea de que el gato posiblemente era importante, decidió investigar más del gato pero no encontró mucho del gato así que solo se quedó haciendo la contaduría de su local. Mientras en otro lado se encontraba Shina atendiendo a la gente, pero notaba como varias miradas lo rodeaban pero no le daba importancia, ya que como dijo su jefe eran sus compañeros del local, confiaba en las palabras de Mamoru, por eso solo siguió trabajando como siempre lo hacía para luego notar varias cosas como que llegaba mucha gente al local, pero también que su jefe otra vez con el dinero que tuvo renovó el local, haciendo más grande la parte de adentro, añadiendo un tercer piso donde estaría una sala de juegos para los niños y allí estaría el Igos
jugando con los niños. Shina movió a el Higos de lugar al segundo piso donde había unas pocas mesas y una cocina en la planta donde podría bajar la comida al primer piso, sin necesidad bajar a la planta baja y subirlo hasta la segunda planta. Los niños se enfocaban más en la segunda planta que en el primer piso, porque era diseñada para que los padres de los niños comieran y dejaran a los niños en un lugar lleno de juegos de niños. También la segunda planta cuando subió notó que había más mesas con 2 baños de mujeres y hombres, para que no bajaran a los del primer piso a comer. Shina estaba con eso de que él le tocaba ahora atender al segundo piso, no iba a cambiar su lugar solo porque el restaurante renovó algunos lugares, incluido afuera que en la parte izquierda ya estaba extenso el lugar de las mesas en forma de óvalo curvado que dejaba un camino para que la gente entrara al restaurante y en la derecha también tenía lo mismo. En la otra parte del local que era la planta baja había más mesas y sillones para comer de mejor forma. Ya tenían televisiones para los clientes que vieran algo mientras comían. Shina solo se enfocaba en seguir atendiendo a la gente y fue al segundo piso por la comida y los refrescos, porque sabía que ahora necesitaba el dinero para poder pagar algunas cosas del lugar donde vivía, pero no sabía cómo pagarlas, solo que debía trabajar para pagarlas. El joven Uzumaki estaba algo agotado por el trabajo que hizo ayer y que tenía ya todo preparado para mañana, así que debía esperar para que cuando fuera mañana, tuviera el dinero suficiente para pagar unas cosas en su depa y que no lo dejen tirado en la calle. No quería depender del señor Mamo siempre que podía. Él trataba de ayudarlo, pero no quería abusar de su bondad con lo que era su responsabilidad para él. Shina solo notaba cosas extrañas que nadie notaba y era como una pluma de tonalidad negra cayó de una ventana mientras atendía a una persona del segundo piso, pero no le dio mucha importancia pensando que era una paloma que se le cayó una pluma porque cambiaba de una a otra, así que la dejó tirada en donde la encontró para luego de trabajar limpiarla. El chico no pensaba muy claras las cosas, así que cuando le tocó volver a atender a la gente se encontraba con gente muy extraña y gente que le intrigaba porque muchos le llamaban para preguntar por su gato, que era Naruto conocido por ellos, pero les decía que estaba en el segundo piso, así que los llevaba y los dejaba para que los atendería, pero sin mucha importancia, ya le tocaba su hora de comer. El Higos estaba comiendo en su plato de comida y en su plato de leche bebiéndola. También tenía un arenero. Shina ya era su hora de comer, así que cuando ya le tocaba comer, se fue a la parte de la cocina por un ramen que apartó en la cocina para él y se dispuso a ir caminando directo a su silla donde se sentó en ese lugar, que estaba al lado de la sala de juegos. El Uzumaki estaría comiendo pero algo le rondaba por la mente bastante, y claro que le hablaba a su gato sobre eso que le rondaba por la mente a él. El Higos, puedo decirte que he tenido mucho tiempo para pensar lo que dijo Mamo-sama, pero dudo que sean mis compañeros, porque sus miradas se sienten diferentes, estas ya las había sentido antes cuando atacó un enemigo que se llamaba Momoshiki Otsutsuki y fue derrotado por mi maestro y con ayuda de mi tío Sasuke y mi padre, su gato maullaba porque sabía que él estaba muy pensativo, y que necesitaba estar tranquilo, así que solo maulló para demostrarle eso, porque ya era de noche y necesitaba algo de tiempo para seguir comiendo su cena. Tienes razón, Higos. Creo que estoy pensando mucho las cosas, pero los extraños a ellos tres. Porque eran como mi familia, sin ellos no pude sobrevivir a cada cosa que nos pasaba. Mi maestro Aro era como el padre que nunca tuve, mi tío Sasuke era un tipo que admiraban mucho porque era muy hábil y un prodigio como lo fue mi abuelo, mi padre tenía un talento muy bueno para hacerme cuestionarlo y incluso fui muy creído que podría contra cada enemigo, él siempre me decía que ese camino no me llevaría a nada, el Higos volvió a maullar en forma de que le decía qué pasaba con sus hermanos o hermanas que tenía, porque nunca hablaba mucho de ellos y solo hablaba de ellos tres y nunca de ellos o de su madre, porque lo extrañaba más que nada junto con su tía Hinata y sus abuelos Mebuki, quizás si los extrañaba igual. Pensar en ellos como decirte cómo eran ellos, eran unos pequeños muy juguetones, mi hermana Anami se parecía mucho a mi padre, porque mi madre decía que era muy parecido en sus acciones que hacía de pequeño. Y era muy querida por él, mientras que mi hermano menor Arashi era el más cuidado por mi madre, porque era muy temeroso y bastante valiente, no llevaba mucho la personalidad de mi padre, pero de mi madre sí, él era un poco enojón y con un carácter muy fuerte en su voluntad. Mi madre decía que mi hermana me admiraba a mí y mi hermano me admiraba pero de una forma que yo jamás comprendí.
Pues así eran ellos Eligos, creo que pensar en ellos aún me causa tristeza porque no sé qué pasó con ellos y no recuerdo nada de lo que pasó antes de despertar aquí. Eligos solo maullaba en forma de que no se preocupara, que ellos estarían bien porque eran sus hermanos pequeños y eran fuertes, si lo admiraban seguro siguieron su camino y él sin darse cuenta de que creaba gente fuerte. Si eso crees, entonces te voy a creer Eligos, ambos estarán bien porque mi padre siempre los protegerá a ellos y a mi madre. Pero no sé qué creer de mí, si sé qué camino tomar o si me están espiando o no, mi padre, mi maestro o mi tío sabían qué hacer pero yo no en estos momentos. Eligos solo lo calló con un maullido en forma de que muy pronto le llegaría el mensaje de que hacer en sería esencial para él, pero que debía esperar. Él trataba de decir eso con su maullido, pero fue confundido por Shina ya que solo entendió un maullido y no toda la oración. Así que se lo llevo en sus brazos como ya era de noche se lo llevo directo en sus brazos, a que el jefe le diera la paga de la semana y cuando bajó al primer piso el jefe ya estaba con la paga de Shina en sus manos, dándosela y él yéndose a su casa después de recibirla y agradeciéndole por su paga para luego se fue directo a su casa caminando, no sin antes bajar las otras escaleras y ir saliendo del local para ir a su casa, preparándose para mañana. Él se fue directo a donde había dejado sus cosas de la escuela, las acomodó en su mochila cuando llegó. Solo que al llegar le dijo algo antes de dormir a su gato que estaba en sus brazos. Eligos, si llego a morir, no te preocupes por mí y ve con Mamo-sama, haz lo que sea por salvarte. Lo decía porque sabía que eso que lo estuvieran viendo era muy extraño porque parecían miradas asesinas de matarlo, pero no sabía de dónde venían así que solo pudo decirle eso al gato que tenía de mascota y ir directo a acostarse. Cuando estaba listo para eso su gato le dio una lamida en su cara y se acostaron juntos uno en el regazo del otro, que era el gato que se acostó en el pecho de su amo. Shina sabía que su gato se había dormido y él ya estaba durmiéndose, así que solo sonrió y se terminó quedando como un perezoso muy dormido. Continuará, Shina-chiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 7. Primer día. El chico Uzu estaba despertando tan tranquilo que fue directo a pararse para ponerse su ropa, que era su vestimenta del uniforme escolar y con todo preparado él se enfocó en estar listo para irse a estudiar, pero antes de eso agarró su gato que estaba bien dormido sin despertarlo, lo agarró, cargándolo llevándolo justamente a donde era el restaurante porque reconocía que cuidarlo en la academia sería más difícil si no permitían mascotas que él trajera consigo. Aparte se sentía cómodo con su gato Eligos y estar con gente nueva lo molestaba porque su madre y él tenían una personalidad no tan diferente, ya que él si era frío con la gente no le gustaba mucho que la gente le hablara y mucho menos le gustaba decir las cosas como quisiera la gente en forma fría, era mejor diciendo lo que pensaba sin añadir cosas bonitas. También era algo astuto como su madre al punto de que los compañeros que trabajaban con él en el restaurante lo notaban. Pero cuando llegó al restaurante bajando las escaleras y abandonando las calles de su departamento, para luego verse como él estaba teniendo problemas de que lo seguían acosando pero no sabía quién, así que solo se enfocó en seguir su camino a la escuela. Pero sin saber quién lo seguía, no podría hacer mucho, solo tuvo que creer en su jefe, porque no creerle era dudar de su confianza, aunque su madre le enseñó que debía tener un carácter fuerte y que también debía temerle a las mujeres, también que idolatraba a su abuelo Minato, pero no mostraba esas actitudes que tenía su abuelo, así que después de eso él comenzó a ver que pensaba demasiado y ya estaba cerca de la entrada a la Academia Kuo. Era raro que tuviera que ver que tanta gente iba a la academia y él solo algo intranquilo al ver lo grande que era, humillaba a la academia de Konoha y necesitaba la academia de Konoha extenderse más para superarla. Era difícil creer que el señor Mamo tuviera dinero para pagarle a sus empleados este tipo de cosas, era muy rico o solo muy idiota al ganar tanto dinero y dedicárselo a ellos. Varias chicas de la escuela lo veían si era guapo él, pero no era para tanto. Pasaba por la fuente caminando y por la entrada que estaba listo para ir directo, mientras él se encontraba en la entrada ya llegando a la parte donde estaba una gran puerta de cristal que parecía menos una escuela normal, estaba más impresionado Shina porque esta escuela no parecía ni mucho menos normal para él. Él subió las escaleras, pero solo alguien lo estaba viendo demasiado sin saberlo él. Porque la que lo estaba viendo antes de subirlas era una chica con un aspecto atrayente pero con un cabello de color negro y algo corto. Con unos lentes puestos que eran de color rojo, y el uniforme escolar de las chicas. Mientras una chica a su lado le hablaba a ella, también el aspecto de la otra mujer era de una mujer un poco alta, con un pelo de color negro que le llegaba hasta más de la mitad de su espalda.
Con un flequillo de forma abierta y que su cabello daba una separación muy heterocrómico y ojos de color castaño con una tonalidad clara, ella utiliza unas gafas de color azul con una semimontura con cristales cuadrados. Llevando también el uniforme de las chicas puesto. Vaya, así que él es del que hablaba mi hermana. ¿Cómo se llama el chico rubio? Tsubaki, la chica le estaba hablando a la otra, la que tenía el pelo corto, decía eso con algo de tranquilidad. A ver al chico, que notaba que su cabello rubio destacaba y que su hermana tenía mucha razón al decirle que lo cuidara. Solo le surgió preguntarle a su amiga, que estaba al lado suyo, sobre el chico con algo de curiosidad por saber su nombre. La chica de cabello largo solo acató la orden mencionándole que investigó de él, por sus papeles y porque su amiga, que estaba al lado suyo, le había mencionado sobre investigar quién era el chico rubio, haciendo un gran trabajo investigando. Él es Shinachiku, es un chico de nuevo ingreso de segundo año y él no tiene apellido al parecer. Pero es todo lo que sé de él, además que toda su familia está muerta. Presidenta Sona, la chica ahora era conocida como Tsubaki y la otra que era conocida como Sona, estaban hablando en un pasillo de arriba de las escaleras. Cuando notaron que subía el chico, ellas se fueron caminando sin notarlo, aunque sabían que él era especial por algo, pero su aura o magia lo hacía ver así a él. Puedes vigilarlo, para que no le pase nada, aunque ya está a la vista de ellos, no podemos dejarlo que vaya a la vista de ella tampoco. Sona le daba la orden a Tsubaki, ella la acató y solo se dirigió con ella caminando a donde era el salón en el que ellas estaban siendo estudiantes. El chico rubio solo se estaba poniendo a caminar para ir directo a su salón donde ya había iniciado la clase y la mayoría de cosas que él esperaba fueron resueltas, cuando un maestro le dijo en forma cordial que entrara. Muy bien, alumnos, sé que es tarde para presentarles a un nuevo alumno, pero se acaba de inscribir a la escuela, trátenlo bien. La mayoría de todos esperaban ver a alguien feo, pero cuando entró las chicas quedaron impresionadas. Su caminar daba a notar algo formalidad y incluso daba a ver que su cabello era siempre lavado y nunca se quitaba tanto tiempo en bañarse. Él, aunque llevaba cosas baratas en su posesión como su mochila, él parecía un príncipe. Sus ojos eran como dos esmeraldas que enamoraban a las chicas del salón y más a una que se quedó estupefacta al verlo. Yo soy Shinachiku, espero que seamos buenos amigos. Cuando entró el club de pervertidos lo vio con cara de que este tipo les iba a robar todas las mujeres de la clase y estaban con una mirada de odio hacia él. Ya había conseguido enemigos en su primer día. Muy bien, señorito Shinachiku, puede sentarse donde quiera. El público que lo miraba eran puras mujeres, en el caso de los hombres lo miraban resentido, aunque los tres pervertidos lo recordaron porque era el tipo que un día los atendió en el puesto de ramen. Al recordar el nombre de él, los tres solo tuvieron un enojo aún más fuerte con el pobre Uzumaki. Él solo se sentó en una esquina del lado de la puerta y se quedó sentado sacando sus cosas, mientras ponía atención en la clase. Cuando se estaba posando en ver al cielo, notando, mientras su ojo izquierdo ponía atención a la clase y él estaba viendo al cielo con el otro ojo. De pronto sintió una presión de a dónde iba su vista, pero no supo qué era, así que cuando dejó de verlo la presión bajó. Ya se estaba haciendo de tarde, porque estaba concentrado estudiando sin hacer amigos, porque de eso se trataba su vida. Ahora debía estudiar para poder guardar dinero para él y su gato, solo que no sabía que algo que era lo que lo estaba viendo desde el cielo era algo que ya había pasado ayer en el local de ramen. Cuando ya estaba por terminar de estudiar, los tres chicos, que eran del club de pervertidos, se le acercaron para preguntarle molestos con él, de que por qué estaba aquí. ¿Por qué estudias aquí? ¿Nos va a quitar todo como lo hiciste en el restaurante? Shina no sabía qué decía el tipo de cabello rapado, aunque lo recordaba, solo sabía que se refería a sus cuestiones pervertidas. Él solo se quedó intranquilo y algo molesto con una mirada de odio por ellos dos, cuando vio que le agarraron su camisa del uniforme. Yo solo vine a estudiar y si no me sueltas o te golpearé hasta que quedes peor que como estás ahora. El chico que se metió para proteger a ellos fue un castaño que reconoció porque no habló para pedir su comida y que estaba deteniendo a su compañero y quitándole la mano de Shina, porque era intimidante el joven Uzu. Creo que será mejor que nos detengas, Matsuda, porque él parece ir en serio con esa amenaza. El chico se detuvo cuando estaba por apretar su puño y se regresó a sentar para comer en su silla solo. Luego el otro tipo notó que él era muy fuerte y hizo cálculos de la pelea de Matsuda contra Shinachiku. Lamentablemente, Matsuda, Shinachiku te derrotaría con un solo puñetazo o dos, pero no tardarías en perder si te enfrentas a él.
Tenemos que agradecerle a Issei que te salvó de él. El chico estaba tomando en cuenta que se veía fuerte en apariencia y en temperamento, no era posible que él fuera tan fuerte, aunque debía ser por mucho ejercicio constante, pero no sabía el otro chico por qué podría ganarle a ellos sin usar toda su fuerza. Shina solo abrió molde donde estaba su comida y se puso a comer sin importarle ellos, porque eran irritantes. Solo él se mantuvo comiendo ya que ya era algo tarde, cuando se dispuso a irse porque ya era la hora de irse porque había tomado mucho tiempo en sus clases y había llegado a algo, pero necesitaba tiempo para acomodar su horario porque su trabajo era importante y el estudio también era importante, pero cuando descubrió que algo le estaba siguiendo más allá de la ventana, fue cuando se estaba parando para irse a trabajar, yéndose al baño a poner su uniforme. Cuando llegó caminando al baño fue a un cubículo en el que se puso su traje y se puso su traje de trabajo para luego salir de él, para hacer del baño antes de irse, yéndose caminando directo a la entrada. Cuando bajó las escaleras, siguió un camino que era el de la puerta, pero antes revisó que guardara las cosas de la escuela en su mochila. Seguidamente se dispuso a irse al restaurante, ya de tarde, así que para saber cómo le fue en su prime día. ¿Cómo te fue en tu primer día, Shina-kun? Shina solo pudo responder en forma más relajada y con más confianza a su jefe, porque él lo trataba mejor que esos 3 pervertidos que se encontró en la escuela. Pues me fue bien, Mamo-sama. Solo que recordé que mi querido gato lo había dejado aquí, y vine a trabajar en el restaurante. Aunque en todo el camino sentí como si alguien me estuviera viendo. Es normal. Mamo ya estaba más convencido de que ahora la hermana de la niña, ya lo estaba cuidando y quemando a sus subordinados a seguirlo, pero cuando se dio cuenta de que ya era bien protegido y que necesitaba saber por qué ellos lo seguían, como al otro chico, pero era más importante Shina para él que el otro chico. Tranquilo, es que como ha habido muchos secuestros, tuve que enviar a un empleado nuestro para cuidarte porque los secuestradores parecen interesados en ti. Pero tranquilo, no pasa nada, ve a trabajar y Naruto-chan está bien, le hemos tratado como un rey. Shina no recordaba que su jefe trataba a su gato un rey porque era la mascota del lugar, así que cuando se quedó más tranquilo y algo nervioso por oír esa palabra de secuestradores, necesitaba más tiempo para calmarse esto, así que él solo se fue a trabajar asintiendo a su jefe, porque ya iba a trabajar. Cuando ya estaba listo se puso algo más calmado. Atendía a los clientes sin dudarlo, estaba en su zona de confort porque necesitaba un lugar donde no tuviera muchas miradas siguiéndole. Ya cuando estaba trabajando perdió el sentido del tiempo y se preparó para irse, porque ya de noche, yendo a por su gato que ya estaba alimentado. Cuando fue a por él se encontró que estaba más emocionado más que nunca. Porque hace rato estaba muy deprimido, al punto que cuando ya estaba listo para irse solo guardó su ropa junto con la de su uniforme en su mochila, sus útiles en su mochila. Su camino a su departamento también era visto por alguien, era muy bien seguido, había miradas que él sentía buenas y otras malas, pero no sabía de dónde venían las malas y buenas, eran confundidas porque ambas lo rodeaban. Él solo continuó su caminata fuera del restaurante y con mucha tranquilidad llegó a su departamento, donde subió las escaleras y se quedó muy más tranquilo porque había pagado la renta de su departamento y ahora podía quedarse más tiempo, solo que se quitó la ropa que llevaba usando su ropa de cuando llegó a ese mundo y se acostó en su futón para dormir. Su gato le siguió y se acostó junto a él en su regazo como siempre. Continuará, Shinachiku Uzumaki. The Life of Flash Shinobi capítulo 8. Muerte. El chico se encontraba algo molesto porque no pudo dormir toda la noche pensando en un caballo, que parecía llamarlo pero no sabía que era ese caballo. También tenía muchos sueños extraños desde que entró a la academia, como que muchas plumas lo enrollaban, pero no sabía que era eso, así que lo dejó de lado. Su gato estaba bien dormido, así que lo llevó en sus brazos y se dispuso a irse, pero cuando estaba por llevárselo él se subió en su cabeza, despertando y solo se quedó más tranquilo de que su gato estaba bien, así que con eso él recordó que su gato no sintió cuando él se despertó. Con eso el mismo Shina solo se lo llevó en sus brazos, pero parecía no querer despegarse de él. Así que cuando notó eso de que no se quería despegar de él, fue cuando lo llevó al restaurante. Le gustaba mucho estar en el segundo piso, pero ahora no quería, así que no tuvo de otra que llevarlo consigo a la escuela. La verdad era que la primera vez que lo llevaba a la escuela, su gato tenía un presentimiento malo de que algo malo iba a pasar, pero no sabía cuándo. Aparte solo se quedaba con él cuando se sentía indefenso. Shina solo estaba muy listo para lo que viniera, aunque analizaba desde que lo estaban persiguiendo su gato se había portado muy a la defensiva y con muchas ganas de defenderlo de quien sea, incluso de Mamo. Shina solo cuando entró a la escuela muchas niñas se acercaba a él, porque su gato era igual de bonito con su pelaje bien negro y con sus ojos similares a los de su amo.
El chico rubio no sabía cómo reaccionar ante eso, así que solo escuchó a su corazón que decía que debía correr, así que corrió de ellas a su clase con sus cosas cargando en su espalda y con su gato en sus brazos, subiendo la escalera corriendo porque se le hacía tarde, aunque había guardado sus libros eran pocos y su cuaderno no ocupaba mucho espacio, así que su gato se metió en su mochila para luego Shina sentarse en su silla pero vio de la ventana a los pervertidos espiando en un baño de mujeres por un agujero, pero luego los perdió de vista, porque los dos dejaron al chico con las mujeres que estaban encabronadas por espiarlas sin sus permisos. Luego de pasar de ver eso, no supo nada de ellos solo que se fueron al salón de clases donde él estaba y siguieron sus clases como normalmente estaban puestas, aunque Shina notaba algo diferente en el chico Issei actuaba muy diferente como si pensara que su vida no vale mucho. Analizaba bien a Issei, porque parecía muy disperso en esos momentos en los que estudiaba y ahora que se fue solo sin Motoma y Matsuda que los siguió con su gato en sus brazos, pero lo único que se le hizo raro es que fue a un puente a pensar, pero no sabía que porque después de eso se había ido a pensar así que solo se quedó más tranquilo cuando no vio nada, pero después visualizó como una chica, que era algo alta se acercaba a Issei con uniforme escolar que dejaba salir unos pechos grandes, aunque Shina lo notaba no era un pervertido así que notó más como que tenía la misma edad de Issei y llevaba ropa tipo uniforme escolar de chicas consistía en una chaqueta que como antes mencioné dejaba salir sus pechos, la chaqueta era de color rojo con una tonalidad oscura, llevaba una falda de color verde, su cabello era de un color similar al azul con una tonalidad similar al color marino, que no cubría sus ojos mostrando unos ojos marrones, que eran como dos piedras de tipo topacio. Mientras los espiaban por un arbusto de la otra calle, su cuerpo notaba la misma presencia que sentía cuando lo estaban siguiendo estos días, aunque no sabía el porqué de eso, solo que reconocía estas acciones por algún lado pero no sabía el por qué las reconocía. Los vio con normalidad porque se estaban presentando y estaban platicando con normalidad, aunque el momento que estaba pasando el tipo Issei era uno muy bueno, por la cara de la chica analizó su forma de moverse, y era que estaba declarándose ante el chico que le gustaba, aunque todavía sentía esas sensaciones que tenía antes el entorno, pero lo dejó pasar porque desde que se fue de Konoha nunca había visto un buen chisme y necesitaba algo jugoso para comentarle a su gato ya que estaba no poniendo atención a eso. Solo miró fijamente a Issei desde los arbustos, notando que el chico quedó estupefacto por lo que estaba escuchando, no sabía que hablaba ni mucho menos sobre de qué era, porque solo podía ver cómo se movían, pero nada más la plática no se escuchaba donde él estaba escondido. Era de mañana y eso pasaba era un buen chisme después de la primera clase. Aunque notó algo extraño y fue que después de eso se reunió con sus amigos, presentándole a su novia seguramente, porque no se verían así, sin más si él no aceptara eso, lo siguió todo el tramo de regreso a la academia. Aunque había algo extraño en ella, pero no sabía el que sintió otra vez como si una pluma cayera, pero no era una sensación que reconociera él, porque no tocó su hombro sino que salió volando de algún lado y la sintió tan solo cuando estaba en su espacio. Mientras los seguía, pero era extraño esto, sin más que decir él se fue directo por su camino, cuando se fueron caminando dejando a ellos con cara de que estaban sorprendidos. Solo los vio de camino a la escuela, no dijo nada porque estaba triste por ellos. Pasó unas horas después de clases, ya entraba la tarde y escuchó otra plática, porque debía enterarse del chisme, le gustaba este chisme parecía como ver algo en las pantallas de Konoha que tenían en el centro. Estaban acordando una cita ahora, pero estaba viendo desde donde estaba de nuevo estaba escondido sin saber, que cuando aceptaron los dos ellos se fueron caminando juntos, aunque no vio a una chica de cabello blanco que lo seguía también a este Issei y Yuma mientras se iban de cita en la tarde, estaba en las escaleras cuando él bajó, y él se fue corriendo a ver por qué pasaba eso, pero algo lo detuvo y fue sentir la mirada de alguien sobre de él, no era como las otras esta era de protección así que confió y bajó por otro lado para no ir a ese lado, la mirada seguía protegiéndolo hasta que bajó por el otro lado. Vaya eligos, este chisme es del bueno y tú te los estás perdiendo por dormir en mi mochila. Shina estaba muy intrigado por qué pasaría en la cita de esa chica y el pervertido de Issei, que estaban bastante metidos en su relación al parecer. La chica que lo vigilaba a este Shina después de irse fue Tsubaki que lo espiaba porque era un candidato para algo que tenía en mente su jefa Sona. Los siguió hasta un centro comercial que desconocía, porque cuando estaba siguiéndolos escuchó algo llamativo y fue que una chica que vestía prendas algo llamativas le entregaba un papel era de cabello negro. Él solo aceptó eso con mucha cordialidad, era una descortesía no aceptarlo, lo tomó y decía algo que leyó en voz alta, aunque su japonés moderno era malo entendió lo que decía.
Usted es bienvenido a nuestro local y puede venir a pedir cualquier deseo que tenga. Shina solo lo guardó en su mochila junto con su gato que estaba bien dormido y cuando encontró que algo llegó al lugar donde estaba supo que era algo importante guardándolo junto a él, el mismo gato de Eligo se quedó abrazando con sus patitas el papel con un símbolo extraño dibujado. Creo que debería guardarlo, tal vez en un momento me sirva, decía en voz baja, algo intrigado y con mucha curiosidad de lo que le entregaron, pero solo lo guardo aunque la chica, que era la cita de Issei notó a Shina que venía y por eso llamó a una de sus amigas para vigilarlo a él. Shina solo se fijó cómo llegaba la novia de Issei, pero espiaba sin ser visto cosa que no funcionó porque la chica lo vio, aunque no dijo nada cuando fue con Issei, él no sabía si la chica era rara o tenía algo planeado dudaba mucho de ella, había algo muy sospechoso con ella. Todo el rato los estuvo siguiendo a ellos dos, aunque jamás pensó que esto fuera tan difícil de hacer no sabía cómo su tía y no hacía esto un trabajo fácil, si ella era florista y los chismes eran su pasión y hacer esto de escuchar pláticas ajenas sin ser visto era bastante complicado. Aunque se fijaba cómo las ideas pecaminosas surgían con Issei y aún así con su novia, luego se dio cuenta de algo extraño y fue cuando los siguió a un parque con una fuente en el centro era raro, pero bonito así que descanso aquí pero había sido mal y fue lo que notó su gato. Que cada vez este parque parecía algo sacado de un libro para hacer cosas siniestras. Eligos notaba más cosas y estaba en alerta, ascendiendo la mochila como un loco no comprendía Shina qué le pasaba a Eligos, solo entraron al parque no era como si algo malo fuera a pasarles a los dos, solo que ellos sin darse cuenta alguien más lo estaba siguiendo a él, pero lo dejó pasar ya que posiblemente era Mamo intentando sacarle fotos a Eligos. Solo se quedó viendo y escuchando el chisme ya que era de noche. El punto que ahora vio como la chica que se decía llamar Naomi por todas las pláticas que escuchaba se fue caminando y saltando, para luego pararse de frente de la fuente. Luego se acercó a él, feliz porque tuvieron su primera cita, pero también veía cómo se acercaba a él más y más, pero con una reverencia dijo algo que no escucho y mucho menos cuando el chico recriminaba no oírlo, aunque Shina tampoco lo escuchó por lo bajo que sonaba lo que digo, hasta que se acercó a su oído no podía saber qué le dijo en forma de susurro a Issei, así que lo dejó. Solo notó lo más importante cuando la chica se quitó la ropa, pero no era normal el resplandor que la estaba envolviendo era azul, y su ropa cambió a la de una mujer, con una gabardina abierta de un color violeta oscuro, con el cuello de las solapas abierto, una minifalda oscura que hacía juego con los zapatos de tacón alto negros. Se lo notaba llevar también un collar de oro alrededor del cuello. Pero allí cuando notó que tenía alas de color negras que destacaban por su matiz de color azabache. El peligro era claro su primera seña fueron sus piernas, y luego sus brazos que se entumieron. Su cuerpo estaba paralizado algo que no le pasaba desde que peleó con el hijo de Gaara. Estaba parado cuando de pronto un rayo amarillo le sobrepasó el corazón a él, su pecho ya tenía un agujero y su gato estaba en su mochila, su papel con ese logo extraño también y su quejido fue de escupir sangre, porque estaba escondido y atrapado, daba igual si intentaba huir su vida ya había terminado otra vez y no sabía qué hacer ahora con eso, su cuerpo en la parte de su corazón estaba destruido, un rayo de luz amarilla lo había sobrepasado jamás supo de dónde vino solo que cuando vio a esa chica el rayo lo perforó, la sangre salía de su boca y su tórax. Estoy viendo el cielo, por fin me iré. Eligos ayúdame, su gato rasgó la mochila que se cayó cuando el rayo tocó a Shina, rasgaba con sus uñas hasta perforar la mochila donde estaba él y con su hocico mordía la hoja de papel de antes y la ponía en la mano del chico, solo que le echó una mirada siniestra y con instinto asesinó a la persona que le disparó, porque también él estaba sangrando, en su último aliento Shina se dio cuenta que lo que dijo fue pedir ayuda y mencionar a Eligos. Ojalá hubiera disfrutado más esta vida, hubiera tenido más momentos en lo que yo desearía no ser el mismo débil que vino a este mundo. Sus palabras estaban volviéndose clave para que cuando dijo deseo la hoja se quemó en vez de que su sangre fuera roja, ahora era azul como el agua y formaba un símbolo en el centro él estaba, mientras el gato se posicionaba en el pecho de su amo. Porque para salvarlo cambió su vida por la de él, haciendo que él se metiera dentro del agujero donde había sido perforado antes y con todo lo que tenía de fuerzas que le quedaban él decidió sacrificar su vida para que su amo viviera la vida que quería. Le estaba dando su corazón para que la vida de su amo no le sea arrebatada por nadie. El agujero ya no estaba vacío ahora albergaba una piel de humano y un corazón que era el de su gato. La persona que apareció enfrente suyo fue Sonia que miró antes de nada, que el chico Issei fuera asesinado y que la chica de rojo se lo llevara a él.
Vaya, así que quieres una vida y vivirla como nunca pudiste sin débil, eres alguien que me dijeron que protegiera, así que debo cumplir mi promesa Shinachiku. Tu sueño será el mío también, te dejaré cumplirlo, volviéndote mi sirviente. El chico solo se quedó inconsciente pensando que estaba muerto, cuando solo se vio como ella estaba muy dormido o desmayado. Sonia no podía escuchar ninguna palabra del chico, solo se impresionó porque él quería vivir por algo que todos deseaban, ser fuertes. Solo que notó como ahora el cuerpo del chico, su corazón ya no era el de un humano con su vista mágica, que usó un poco de magia en sus ojos para ver eso, lo supo claramente. El animal que vino con él a la escuela era su familiar o era parte de él, que cuando se juntó con él su vida del animal fue sacrificada por salvarlo a él. Creo que fuiste la segunda mejor pieza que he tenido. Te llevaré a tu casa. Sonia lo llevó en su cuerpo teletransportándolo con un círculo con el mismo logo que tenía la hoja a su departamento, solo que vino que estaba en un estado deplorable, así que lo mejoró, con cocina, con sala y muchas más cosas en el departamento de Shina, que él recordaría como que las compró. Pero después de lo dejó en su futón dormido para que no descubriera nada de lo que acaba de pasarle, le borró la memoria de lo que vio y escuchó todo ese día. Él tuvo un recuerdo donde su gato le hablaba, pero era un sueño o algo así, le estaba diciendo en voz baja y algo feliz. Creo que nuestro tiempo juntos fue bueno, pero quería verte más y que cumplieras tus metas, Shina, me gustaba que alimentaras y me dieras un espacio en tu vida. Pero ya nuestros caminos terminaron. Shina no supo decir nada, porque su cuerpo no podía decir mucho, solo podía escuchar hablar a Eligos y sin entender de cómo él sabía hablar y cómo era posible que dijera eso de lo que estaba pasando. Solo que eso se fue y otro sueño salió, de la nada, olvidando ese sueño que tuvo. Fin de la temporada 1.